Harry Potter la fusión 321-340 Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 321 Los rayos de luz que creaban los hechizos de Harry eran tan variados como los de cualquier duelista experto. Había muchas mezclas comunes de rojos, amarillos y blancos, pero luego aparecía un azul furtivo. A veces más cercano al púrpura. Incluso, ocasionalmente, plateado o cobrizo. Su conocimiento de los hechizos era extenso para el mago promedio y respetable para el talentoso. Pasó tanto tiempo atiborrándose la cabeza de opciones, practicando hasta que pudo lanzar cualquier cosa con la facilidad de un lumos. Y, sin embargo, verde. Cada hechizo era de un inconfundible tono verde. En silencio, Sirius se mantuvo a espaldas de su ahijado, protegiéndolo de un posible ataque por el flanco. Sin embargo, esto era innecesario, ya que los mortífagos parecían ansiosos por encontrar su fin cara a cara. Fue solo después de que Harry pasó por el pasillo que conducía a la salida, continuando su circuito por el piso superior de la base, que Sirius vio lo que realmente era. Un exterminio. Hay algo mal conmigo. Era tan fácil, tan correcto, estar en desacuerdo. Asegurarle a Harry que estaba bien, que todas las partes importantes estaban allí. Evitar que pensara que ese dementor le había arrancado alguna parte de él. Que el alma del adolescente era demasiado buena para que un fragmento arrancado de Voldemort influyera en ella. Que él era más fuerte. Sirius ya no podía mentirse a sí mismo que todo era como antes. No importaba lo que lo causara, las cosas cambiaban. Parece que son todos. La voz sin emociones rompió el repentino silencio que se produjo con el último mortífago. Harry miró a Sirius y se quitó la máscara. Se miraron en silencio durante un largo rato. Turi, la voz de Sirius sonó ronca, lo que le hizo aclararse la garganta antes de volver a empezar. Salvaste muchas vidas esta noche, Harry. Estaba claro que las palabras habían pillado al adolescente desprevenido. Tal vez lo último que hubiera esperado en esa situación era algún tipo de elogio. Y vengué a otros tantos, añadió Sirius suavemente. Ante esto, Harry se rió. Era un sonido hueco. Eliminar peligros como este del mundo es lo mínimo que puedo hacer antes de irme. Se apartó del hombre y miró la máscara. Es lo que es. No lo edulcores, Sirius. El silencio cayó sobre ellos una vez más cuando finalmente salieron de la mansión. El cielo estaba oscuro, pero había pasado poco más de una hora desde que llegaron. Dos de los senadores de la orden los estaban esperando en Grimmauld Place, pero aún se movían lentamente mientras cruzaban los terrenos. Fue Sirius quien recuperó la voz primero. ¿Cuánto tiempo y? No lo sé, dijo Harry secamente, mirándose las manos. ¿Un mes, quizá? No creo que mucho más. Me duele, Sirius. Se dio la vuelta y se encontró con los ojos de su padrino, que casi parecían brillar en la oscuridad. Arre. XXXX. Maestro, ¿me has llamado? Bellatrix Lestrange se arrodilló ante Voldemort al entrar en la habitación. No era frecuente que Millie se encontrara en presencia del Señor Oscuro, pero esas ocasiones eran más frecuentes recientemente, ya que regresaba con éxito de un ataque tras otro, y su propio recuento secreto de mortífagos aumentaba para igualar el de sus compañeros mugles. Era desconcertante lo veterana que era en comparación con la mayoría de los mortífagos en general, dada su expectativa de vida extremadamente variable. Y, sin embargo, incluso allí, entre un gran grupo de sus compañeros, sintió el tic-tac del reloj sobre su brazo mientras descansaba, enrollado hasta el hueco de su codo. Voldemort se giró completamente para mirar a toda la habitación y sus pensamientos se extinguieron instantáneamente. Sí, quería hacer un anuncio a mis seguidores más fiables, dijo lentamente. Su voz hizo que muchos de los presentes se estremecieran. Algunos de miedo, otros de emoción. La base de la mansión Lestrange ha sido arrasada, por Harry Potter. Cualquier inquietud que la declaración inicial causó no fue nada comparada con los murmullos que recorrieron el grupo. La propia Millie estaba atónita. Harry, Bellatrix resumió sus pensamientos en una sola palabra. ¿Realmente? En efecto, asintió Voldemort. Luego sonrió. Me lo dijo él mismo. Pero, mi señor, ¿cómo y? Silencio, Bellatrix. La mujer cerró la boca y bajó la cabeza inmediatamente. Harry Potter, continuó Voldemort, todavía sonriendo, finalmente me ha declarado la guerra. Aunque la base no importaba mucho, el principio sigue siendo el mismo. Pronto contraatacaremos con más fuerza. Azkaban se derrumbará y los dementores se unirán a nuestra causa.
Con la caída del Ministerio Británico bajo nuestro control, avanzaremos hacia el este y comenzaremos nuestro movimiento en serio. Hubo una gran cantidad de ovaciones en la sala. La promesa de otra pelea para obtener el control y el poder era algo que alimentaba a los mortífagos. Aquellos que todavía tenían la mente en su poder recibieron con agrado el cambio que se avecinaba en su gobierno corrupto. Además, si en el futuro os encontráis con el chico, sobre todo matadlo. Sonó la última declaración de Voldemort, silenciando al grupo. Ahora id y seguid trayendo la pureza de sangre y la victoria mágica. Miris movió lentamente mientras el grupo salía de la habitación, aguzando el oído para escuchar lo que seguía. Bellatrix. Sí, maestro. Tienes absolutamente prohibido pelear con el chico. ¿Qué? No. Maestro, ¿por qué? Bellatrix. Ella se cortó de inmediato, sus ojos encontraron sus pies inmediatamente. En el pasado, te habrías castigado a ti mismo por tu falta de fe. Ahora debemos planificar el regreso del círculo interior. Nuestras acciones requerirán rapidez. Miri salió rápidamente de la habitación, pues no quería que la notaran por estar rondando por allí. ¿Por qué Voldemort alentaba a los mortífagos a matar a Harry, pero se lo prohibía a Bellatrix? ¿De verdad quería que el adolescente muriera o había algo más? ¿Y Bellatrix estaba cuestionando a Voldemort? ¿Qué podría estar causando algo así? Sacudió la cabeza para aclararse las ideas. Fuera lo que fuese, no había duda de que sus motivos iban bien. Se acercaba, paso a paso. Cuerpo a cuerpo. Ya no era una escoria de la organización terrorista. Los líderes morirían y Voldemort quedaría abandonado. Sería derrotado. XXXX. Harry estaba perdido en sus pensamientos, algo que ocurría con frecuencia cuando no estaba exactamente seguro de qué hacer en ese momento. En ese momento estaba caminando por las concurridas calles de Londres, observando en silencio la vida a su alrededor. Parecía como si los ataques aleatorios en todo el país tuvieran muy poco efecto en el día a día del ciudadano promedio. De hecho, el único que escuchó mencionar en las conversaciones aleatorias con las que se cruzó fue el de Halloween del año anterior. Esto solo demostró la escala mucho mayor en la que existía el mundo no mágico. Simplemente siguieron avanzando, ajenos a todo. Así que caminó, su mente divagaba como sus pies. El asalto a la mansión Lestrange había ocurrido hacía casi 2 semanas, y la falta de respuesta era incómoda. Voldemort no era del tipo que se permitía dar un paso atrás. Por su parte, la Orden y el DMLE estaban preparados lo mejor que podían para cualquier ataque, pero eso simplemente significaba que tenían que esperar a que sucediera. No podían tomar ninguna medida sin comprometer su propia posición. Giró a la derecha. Distraídamente, sacó la carta más reciente de Hermione y la leyó por tercera vez. Por lo general, eran cosas generales, le preguntaban por su salud y le daban consejos, pero a veces incluían historias divertidas de lo que habían hecho sus amigos recientemente. Estaba increíblemente agradecido por ellas, ya que la separación lo estaba agotando recientemente. Febrero estaba casi por terminar. Otro giro a la derecha, seguido de un giro a la izquierda. La mayor parte de sus días se entremezclaban con una mezcla de práctica de duelo, apoyo a cualquier miembro de la orden que lo necesitara y discusión de los movimientos de los mortífagos con Sirius. Por lo general, regresaba a su departamento para una comida al final del día y una breve interacción con Narcisa. Se había acostumbrado tanto a ellos que, incluso a pesar de todo lo demás que sentía que debía hacer, no quería sacrificar esos momentos. Eran pequeñas instantáneas de paz de su guerra personal. Derecho. No, hacia atrás. Harry casi se cae cuando cambió de dirección repentinamente y chocó contra una persona al azar. Cuidado. Lo siento, dijo distraídamente, apartándose del camino de la gente. Se dio cuenta de que estaba bastante cerca de alguien con quien nunca esperó cruzarse en la calle. Estaba a menos de 1 cuadra de distancia, la estaba siguiendo inconscientemente. Impulsivamente, salió a toda velocidad, serpenteando entre 3 grupos de personas y cruzando la calle. Giró a la izquierda en la siguiente esquina y se detuvo por completo. La persona a la que estaba siguiendo también se detuvo con un guiño sorprendido. ¿Alfarero? Oye, Bella, y Harry se rascó la mejilla mientras la incomodidad del encuentro se apoderaba de ambos. La gente refunfuñó en voz alta cuando se vieron obligados a desviarse para evitarlos. ¿Te apetece una taza de té? XX. Esto es extraño. El pensamiento flotó distraídamente en la mente de Bellatrix Black. Estaba tomando té en un café Muggle. Más que eso, estaba esencialmente relajándose en público.
La gente iba y venía, prestándole tanta atención como a un lindo cuadro en la pared. No sabían quién era, ni les importaba. No había miradas de miedo en su dirección. Nadie estaba intentando arrestarla o matarla. Sí, era bastante extraño. Aunque no era tan absurdo como lo que tenía delante. ¿Cómo está el té? ¿Qué estaba pasando honestamente en estos días? Perfecto. Lo cual era extraño en sí mismo, dada la particularidad con la que ella tomaba sus bebidas. Él fue quien lo pidió, así que ¿cómo podría haberlo sabido? Potter dejó escapar un asentimiento de satisfacción antes de sacudir rápidamente la cabeza y ocuparse de la suya. Me han ordenado que no te toque, dijo Bellatrix después de un segundo, haciendo contacto visual con la adolescente por encima del borde de su taza. Esa es la única razón por la que aún estás viva. El chico debía acudir al Señor Oscuro por su propia voluntad, ella no debía interferir en ello. Específicamente en su relación con él, un hecho que la molestaba en más de un sentido. Particularmente con la forma en que el Señor Oscuro estaba alentando a los otros mortífagos a buscarlo, como si alguno de ellos fuera lo suficientemente hábil para derrotar al adolescente. Una idea francamente tonta. Solo servirían para alimentar su habilidad cada vez mayor. Sin embargo, en ese momento él no estaba tratando de atacarla en lo más mínimo, así que lo dejó así. Parecía más bien decidido a invitarla a una copa después de todo. No estaba exactamente segura de qué la llevó a aceptar, pero lo hizo sin dudarlo mucho. Había una serie de misterios sobre él que quería resolver si podía obtenerlos. Me lo dijo el otro día. Hemos estado en contacto un poco más de lo habitual. Así lo he notado. Exactamente 1 minuto y 56 segundos después de que comenzaran a sentarse, era casi desconcertante lo distraído que parecía el chico. Considerando toda la historia que tenían, el hecho de que no estuviera más preocupado por la situación actual era más que extraño. Además, ¿estás bien? ¿Por qué en nombre de Merlín estaba charlando de cosas sin importancia? Bien, ¿y tú? Respondió ella robóticamente. Habría sido mejor ser honesto. Lástima. Otro sorbo. Otra mirada. Sé que lo dijo, pero realmente no me batirás a duelo en absoluto. Ella casi sonrió. Casi. La decepción mal disimulada en su voz le dio un toque de calidez a su comportamiento. Sí, ella lo quería muerto para complacer a su maestro, pero él también poseía una increíble cantidad de habilidad en duelo para su edad y no parecía tener miedo de enfrentarse a ella, ya fuera en el campo de batalla o en un café. Al contrario, parecía disfrutarlo como ella. El hecho de que ahora estuviera entre sus 5 personas preferidas para batirse a duelo era algo que decía algo. No me llaman la más fiel seguidora de mi señor por nada. Aunque si me atacarás, dejó la frase sin terminar. Se retiraría casi de inmediato, por supuesto. Las palabras de su maestro eran ley. Pero no dejaría que el ataque quedara impune. No, está bien. Me sorprende que estuvieras caminando por esta parte de Londres. Cualquier parte, en realidad. Ella entendió inmediatamente a qué se refería. Son una enfermedad y un riesgo para nuestra forma de vida, pero no son contagiosas, se burló Bellatrix. No me confundas con uno de esos secuaces sin cerebro que pareces disfrutar matando. No puedo imaginar que la gente esté contenta con ese cambio reciente en su héroe. Un pensamiento la asaltó y cuanto más lo pensaba, más se sentía bien. Pero ellos no lo saben, ¿verdad? Oh, Dios, sí. Potter frunció el ceño, pero enterró su réplica en una impresionante demostración de control. En lugar de eso, dijo. ¿Te importa si te hago una pregunta? La mujer tomó un sorbo de té sin obtener respuesta, pero él tomó esto como un estímulo. ¿Amas a Voldemort? Sí. Potter parpadeó sorprendido ante su respuesta tan contundente. O pareció buscar algo más que decir antes de agregar. Aunque te lastime. No espero que lo entiendas. Aunque quiero hacerlo. La expresión de Bellatrix cambió a una de confusión cuando palabras que ninguna bruja o mago esperaría jamás salieron de sus labios. ¿Estás loco? Potter parpadeó antes de reír. Tal vez. Bellatrix volvió a mirar el reloj de la pared. 3 minutos y 13 segundos. Parecía que habían pasado 10 veces más. Querré algo a cambio de esa respuesta. Eres muy cercano a Dumbledore, así que estoy segura de que sabes cosas que no deberías saber. Sonrió por dentro. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando con él, definitivamente no estaba por debajo de aprovecharse de ello. ¿Dónde está Narcisa? Fue increíble la reacción que el nombre de su hermana provocó en el niño. El aire a su alrededor pasó de inofensivo a abiertamente hostil. ¿Estás buscando una vida que terminar, primo? Preguntó Potter entre dientes.
Buscamos a un traidor, primo, respondió Bellatrix con un siseo. Tú eres la traidora aquí, si realmente puedes elegir a Voldemort por sobre tu hermana Potter, se burló de ella. Ella no corrió para revelar sus secretos. Corrió porque él no dejaba de torturarla. No todos podemos disfrutarlo como tú lo haces. Entonces, ¿dónde está? Preguntó Bellatrix, conteniendo su propio gruñido ante la puya. ¿Qué ha hecho Dumbledore para mantenerla alejada de los seguidores del Señor Oscuro? Nada. Ella está bajo mi protección. Eso la dejó en shock. ¿La protección de Potter? Él. La he escondido de todos, de Voldemort y de Dumbledore, continuó. Está a salvo y nadie la encontrará jamás. Y menos aún su increíblemente preocupada hermana, añadió con sarcasmo. ¿Pero por qué? Dijo incrédula. Literalmente no tenía ninguna relación con su hermana más allá de su relación lejana. No había ninguna razón para que corriera ese riesgo. Por lo que había oído, era más que seguro que sería lo contrario. Porque a todos los demás miembros de su familia no les molestaba que ella fuera desechable, dijo Potter con frialdad. Ahora que he respondido a tu pregunta, responde la mía. ¿Por qué amar a la cosa que te torturó a ti y a tu familia? ¿Por qué amar a alguien que nunca te devolverá nada de eso? No eres un tonto, entonces ¿por qué? ¿Por qué hacer tantas cosas horribles por él? Bellatrix se bebió de un trago el té que le quedaba. El tiempo que pasaron juntas había terminado. 4 minutos, 24 segundos y ni un maldito momento más. Porque él lo pidió. Ella dejó la taza con bastante fuerza, rompiendo el platillo. Y dije que sí. XXXX. El leve tintineo de los platos que se lavaban era todo lo que llenaba el pequeño apartamento en el que vivía Narcisa. Estaba sentada con un libro abierto en su regazo como solía hacer, pero apenas veía las palabras en las páginas. En cambio, sus pensamientos giraban en torno al estado cada vez peor del adolescente que vivía con ella. Un adolescente que en ese momento estaba encerrado en su armario convertido en dormitorio. Recordaba vívidamente lo optimista que parecía cuando la había acogido por primera vez. Claro que tenía sus momentos, pero la mayor parte del tiempo que estaban juntos movía con una chispa de algo. ¿Esperanza? ¿Confianza? No podía decirlo con certeza, pero sabía que estaba allí. Porque ahora mismo ciertamente no lo era. Su empuje seguía ahí, tal vez más que nunca. Se movía con determinación y convicción. Sin embargo, esos momentos de inocencia que había tenido habían desaparecido, y Narcisa se sintió profundamente perturbada por todo ello. Estoy preocupado. Narcisa levantó la vista y vio a Helga sentada en el retrato cercano, con el cuerpo vuelto hacia el único salón. Los otros 3 fundadores dormían profundamente. Sé que soy la que menos ha estado cerca de él, pero Harry no se está comportando bien, continuó en voz baja. Parece que está lidiando con algo completamente solo y que eso le está presionando los hombros. Narcisa se marchitó levemente ante las palabras, las burbujas de ansiedad se hicieron notar en la boca de su estómago. Está bien preocuparse, ¿sabes? Narcisa se sentó cuando le hablaron. Tal vez el verano pasado se hubiera puesto a la defensiva, pero en esa noche sus vulnerabilidades salieron a la superficie libremente. No es que me importe, dijo lentamente. Sus ojos se posaron de nuevo en la base del cuarto dedo de su mano izquierda. Desechó el anillo por miedo a que de alguna manera la descubriera, pero era mucho más difícil desprenderse de todo lo que provenía de él. De todos. ¿A dónde pertenecía realmente? ¿Qué es entonces? Me preocupo demasiado. Las palabras de Narcisa eran sencillas, pero encerraban mucho en ellas. No sé qué hacer. ¿Cómo puedo ayudarlo? Helga no dijo nada y optó por beberse un trago de lo que había elegido esta vez. No era como si hubiera recibido buenos consejos sobre este tema. Ella misma era una madre bastante terrible, con todo lo que bebía. De repente, una puerta se abrió y el objeto de sus pensamientos salió de su habitación. ¿Está todo bien? Le preguntó Narcisa mientras entraba en la sala principal. Harry miraba a su alrededor como si se estuviera perdiendo algo, pero pasó rápidamente. Voy a volver a Hogwarts. ¿Vas a volver a Hogwarts? Repitió Narcisa, sorprendida por la repentina declaración. Tengo que hablar con Dumbledore allí, explicó, con irritación en la voz. No quiere irse de la escuela en este momento y estoy bastante seguro de que se está comportando así que iré a visitar a mis amigos. Pero eso solo empeorará las cosas y añadió. ¿Has estado en contacto con Hermione?, dijo Narcisa. No es como si te hubieras desconectado por completo de ellos. Su tono también dejó perfectamente clara su opinión sobre esa línea de acción. ¿Y si ven a alguien diferente?
Preguntó Harry con el ceño fruncido y sus ojos se dirigieron a un estante por un momento. Narcisa siguió los movimientos hasta la máscara del mortífago que estaba allí. Defenderse no te hace una persona diferente, afirmó con firmeza. Ya sabes que no me defiendo cuando llevo eso puesto. Y sonrió de verdad. Débilmente, pero de todos modos lo hizo. No discutas conmigo sobre semántica, jovencito, dijo Narcisa con indiferencia. Una sonrisa se dibujó en su rostro y continuó en voz baja. Ten un poco de fe, Harry. No me has echado, así que dudo que afectes a tus amigos. XXXX. Harry dejó escapar un pequeño gruñido mientras se levantaba de la parte trasera de la joroba de la vieja. Se deslizó hasta el suelo sin apenas hacer ruido, aunque no le preocupaba que lo vieran. El mapa le decía todo lo que necesitaba antes de salir al castillo y ahora estaba allí una vez más. Había venido intencionalmente en las primeras horas del día, con la esperanza de perderse a todo el alumnado. Los sábados eran días de llegada tardía para la mayoría de los estudiantes, sin importar el año. Sin embargo, Dumbledore probablemente lo había previsto. ¿Ratones de hielo? ¿Ranas de chocolate? Déjame entrar, estatua odiosa. O bien Dumbledore se olvidó de mencionar que la contraseña de su oficina había cambiado, o bien no quería que Harry fuera directamente a la reunión. Lo más probable es que se debieran a ambas cosas, sinceramente. Así que ahora Harry se encontró vagando. Tenía una sensación decididamente extraña mientras caminaba por los pasillos vacíos. Como si hubiera estado fuera por mucho más tiempo que un par de meses. Se sentía bien estar de nuevo bajo el peso de las protecciones del castillo. Justo ahí se quedó mirando el tramo de pared en blanco frente al tapiz de Bernabé el Loco. Hace muchos meses se enfrentó a este muro sintiéndose atrapado. Enjaulado por un destino que le había sido impuesto. Enfadado por el poco control que tenía sobre su vida. Angustiado por las decisiones francamente irracionales y absolutamente impulsivas que regían sus acciones. Sin embargo, ahora, al mirar fijamente la pared, descubrió que tenía el mismo deseo. La misma frase flotaba en su mente. Necesito ayuda. La puerta se formó con apenas un susurro y dio paso a lo que él sabía que lo estaba esperando. A quien él sabía que lo estaba esperando. Hola, Harry. Llevaba un vestido muy sobrio, como era habitual. Sus rasgos atemporales eran tan llamativos como siempre, aunque había un brillo en sus ojos que él recordaba no haber visto el día en que se conocieron. Le di vida a un castillo muerto. Estella y la hice interminable. Es tan simple como eso. Harry señaló los dos sillones que estaban uno frente al otro, junto a la chimenea que brillaba débilmente. Era un espacio íntimo para una conversación que rondaba su mente desde hacía un tiempo. Necesito hablar contigo sobre algo. XX. Entonces, dices que soy, en realidad, no es el castillo, no, dijo Harry solemnemente. Bueno, originalmente no, corrigió. ¿Y mi alma y fue atada al corazón del castillo por el mago Merlín? Continuó Estella lentamente, todavía dándole vueltas a la idea. Sí, Harry no sabía muy bien cómo decirlo con delicadeza y terminó suspirando. Él te mató. Te convirtió en otra cosa, sí, pero te quitó lo que eras. Renacer como el castillo, como eres ahora, y es un milagro, sinceramente. Si es como dices, ¿no debería ser feliz? Preguntó Estella, todavía mirándose las manos con aire pensativo. Después de todo, no estoy insatisfecha con mi existencia actual. ¿Y si pudiera liberarte? Dijo Harry rápidamente. Obviamente no podía, y Flamel tampoco le dio una solución. La idea de alejar a Estella de él era, no quisiera eso. ¿Qué? La expresión incrédula de Harry fue correspondida con una algo confusa. Disfruto de mi existencia en Hogwarts, dijo Estella con sencillez. Como sin duda habrás supuesto, mientras el castillo siga en pie, yo seguiré en pie. ¿Dónde quieres que exista para escapar de mi aparente prisión? Ladeó la cabeza. ¿En un cuerpo humano? Perdóname, Harry, pero me parece una tontería querer cambiar mi pseudo-inmortalidad por cualquier otra cosa. Pero te trata como si fueras su dueño. Argumentó Harry, enfadado al pensar en la expresión petulante de Merlín. No está bien. Tu objeción no tiene sentido. Esas creencias individuales están por debajo de mí y no tienen ninguna importancia, replicó ella. Si un eco del pasado se cree mi dueño, puede hacerlo todo lo que quiera. No eres un objeto. El grito de Harry los sorprendió a ambos. Aunque Estella no estaba acostumbrada a que perdiera el control de sus emociones, el Gryffindor simplemente estaba enojado consigo mismo por haberse alterado tanto. ¿Por qué le molestaba tanto esto, cuando ni siquiera a Estella le importaba? Ella estaba feliz con cómo era su vida.
No eres un objeto, repitió él con voz suave. Sus ojos encontraron sus pies y permanecieron allí mientras expresaba sus pensamientos. Nadie debería ser tratado así. Perdóname por decirlo, pero soy un castillo. Eres libre de considerarme como quieras, pero eso no hace que ese hecho sea menos cierto. Se quedaron sentados en silencio por un rato hasta que Harry lo rompió una vez más. Esta será la última vez que regrese al castillo. La expresión de Estella no cambió mucho, pero su postura pareció decaer ligeramente. ¿Planeas no regresar nunca? Podía ver la duda y la confusión en su mirada. Ella lo conocía bien después de todo el tiempo que habían pasado juntos. No por elección. Se puso de pie, caminó hacia la puerta y apoyó la mano en el pomo. Entonces, ¿por qué? Me gustaría saberlo. Harry no necesitó mirar para saber que Estella ya no estaba en su asiento. Estaba justo detrás de él, esperando pacientemente su explicación. ¿Sabes? Estoy un poco celoso de ti. Harry miró hacia atrás para captar su mirada. Las personas son tan frágiles que no hace falta mucho para que se rompan en pedazos y se conviertan en polvo. Hasta un castillo acaba por derrumbarse, respondió suavemente. El adolescente se limitó a reír. ¿Sabes? Realmente no creo que lo hagas, le sonrió con sinceridad. Gracias por todo, Estella. Has sido de gran ayuda. Ante esto la mujer sonrió. Una sonrisa triste pero satisfecha. Eso es todo lo que siempre he deseado. XXXX, señor Potter, qué amable de su parte visitarnos. Por favor, únase a nosotros, los huevos de hoy están simplemente maravillosos. La agradable voz de Dumbledore no sonó más fuerte de lo normal, pero resonó en todos los rincones del gran comedor como un cañonazo. No es que tuviera mucho con qué competir. El comedor quedó casi en completo silencio en el momento en que entró el adolescente. Le lanzó una mirada agitada al director antes de localizar rápidamente a un grupo atónito de Gryffindors de sexto año y sentarse en un espacio que apareció casi mágicamente para él. Las preguntas que le inundaron eran apenas reconocibles entre sí, aunque una se repitió lo suficiente para que él pudiera entenderla. ¿Dónde has estado? No puedo hablar de eso ahora, ¿verdad? Respondió con tono desenfadado, mirando el desayuno que se había preparado automáticamente. No tenía apetito para hablar de eso. ¿Pero qué has estado haciendo? Preguntó Neville en voz baja. No puede ser, pero se interrumpió cuando Ron lo miró con enojo en el brazo. Neville solo le dirigió una mirada tímida de disculpa. En lugar de interactuar, Harry se volvió hacia su amigo más cercano, que también estaba sentado justo a su lado. Hermione, ¿por qué todo el mundo me mira? Vamos, has estado ausente un tiempo y. Eso no funciona en absoluto, ya sabes que no me refiero a que no estoy aquí. Bajó la voz y se inclinó. Las chicas susurran y se ríen, Hermione se sonrojó levemente y se aclaró la garganta. No creo que puedas discutir eso realmente, y ahora algo me dice que tú eres la única responsable de esto, dijo Harry rotundamente. Ella también lo sería. Acosar. La culpa se reflejó en su rostro y el adolescente miró, no hacia los lados, sino hacia arriba, para encontrarse con el rostro de la rubia Slytherin, que se detuvo justo detrás de él. Hola, Tracey. Hubo una pausa prolongada mientras se miraban entre sí. Los estudiantes en el salón parecían contener colectivamente la respiración, aunque ninguno de los dos se dio cuenta en lo más mínimo. Ella dejó que sus brazos se posaran sobre su pecho con cautela, pero él no hizo ningún movimiento para apartarlos. Te extrañé. Harry se recostó contra ella. Fue un toque reconfortante. Mismo. Los susurros que siguieron fueron legendarios. Entonces, ¿estás de vuelta? Preguntó Ron después de un segundo, haciendo la pregunta que todos habían estado bailando desde que se sentó. No, lo siento. Los brazos de Tracey se apretaron instintivamente ante esas palabras mientras se inclinaba más hacia su espalda, como si su agarre redoblado lo obligara a quedarse. ¿Por qué? Su voz era baja, pero él la escuchó con su boca tan cerca de su oído. Asuntos pendientes, dijo simplemente. Había allí una disculpa que no pudo decir abiertamente. ¿Puedo hablar contigo? Tracey señaló las puertas. ¿En privado? Sí, claro, convino, mirando a sus amigos, que le hacían gestos de aliento con la cabeza, todos menos uno. Acosar. Hermione le agarró la manga mientras él se levantaba. No te vayas antes de que pueda hablar contigo otra vez. Por favor. No lo haré, Hermione. Iré a buscarte, le aseguró, y con eso siguió al Slytherin hacia las puertas para lo que prometía ser otra conversación difícil.
XXXX. Dumbledore levantó la vista de su trabajo cuando su invitado entró, pero continuó casi de inmediato y habló en su lugar. Me sorprende que los hayas visto voluntariamente. Incluso dejaste que la señorita Davis te arrastrara a lugares desconocidos. Hay muchas noticias circulando sobre ustedes dos. Harry frunció el ceño pesadamente y se hundió en la silla vacía junto al escritorio. Ya lo sé. También disfruté mucho mintiéndole que estaría bien una vez que me fuera de nuevo, dijo rotundamente. Espero que pueda perdonarme por decir esto, profesor, pero a veces realmente lo odio. Por supuesto. Pero fue bueno verlos, añadió. Aunque fuese por poco tiempo. Este no es necesariamente el final, Harry, dijo Dumbledore con ánimo. Me he mantenido en contacto con Nicholas y ambos seguimos pensando en una salida para ti. Aunque se ha avanzado poco, eso no quiere decir que consideremos que no hay esperanza. Cruzo los dedos, replicó Harry con bastante sarcasmo. Casi inmediatamente se llevó la mano a la cara y soltó un grudido. Lo siento, profesor, pero estoy un poco alterado en este momento. No te preocupes, dijo el director, comprensivo. Después de todo, estás aquí para algo más que una despedida emotiva. Tenemos mucho de qué hablar, incluidas algunas cosas de las que me gustaría obtener respuestas, si puedes proporcionarlas. Dispara, podemos hablar de Gringotts cuando quieras. Muy bien, Dumbledore se rascó la barbilla por un momento antes de comenzar. ¿Cómo te sientes? ¿Como si me estuviera muriendo? Como usted ha estado en una situación similar varias veces a lo largo de su vida, sería útil una descripción de sus síntomas. Ardor, dijo Harry inmediatamente, poniendo los ojos en blanco. Se miró el pecho. Normalmente siento como si me ardiese. Como si tuviera una fiebre horrible. Pero ya me he acostumbrado. ¿Algo más grave? Dumbledore realmente puso una pluma a grabar. ¿Estaba tomando notas? A veces duele mucho a la vez. No sé, ¿eso es suficiente? Sí, gracias. Dumbledore apartó el pergamino. Según tengo entendido, recientemente has cambiado tu forma de tratar con los mortífagos. ¿Siempre tienes que hablar así? Dijo Harry irritado. ¿Hablar de cosas indirectamente? Di simplemente lo que quieras decir. ¿Y qué es lo que quiero decir? Preguntó Dumbledore suavemente. Que tienes un problema con que mate a los mortífagos. Que tienen algo bueno en ellos en alguna parte y que deberíamos intentar verlo. De eso estoy seguro, convino el anciano. No se pueden exterminar por completo las emociones y acciones positivas del ser mismo de una persona, por muy depravada que sea. El otro pensamiento, no son personas que hayan cometido un par de errores, dijo Harry entre dientes, mientras horribles destellos de recuerdos pasaban por su mente. Ya sabes de qué hablo. Ya casi no son personas. No te estoy juzgando, dijo Dumbledore con calma, levantando una mano para aplacar la ira de Harry. Durante los últimos meses, los mortífagos han actuado más como drogadictos que cualquier otra cosa. Podemos señalar con confianza la marca de la serpiente que todos llevan, aunque lo que Voldemort ha hecho para manipularlos está más allá de la comprensión de cualquiera en este momento. Particularmente sin nada que estudiar. Bueno, no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo, dijo Harry sin rodeos. No es mi intención convencerte de lo contrario, respondió Dumbledore. Es mejor emplear nuestras energías en otra cosa. ¿Qué has estado haciendo en tu tiempo libre? ¿Aún te batís a duelo? Todo el tiempo, asintió Harry. Generalmente con Sirius, cuando no estamos haciendo algo. No lo derribaré si no estoy en mi mejor momento. ¿Has estado ampliando tu arsenal? Sí, la biblioteca negra tiene cosas bastante desagradables. Muy bien, dijo Dumbledore con tono de aprobación. Tengo un libro de transfiguración que me gustaría que leyeras en tu tiempo libre. Creo que te resultará útil. ¿Peligroso? Importantemente. Lindo. Además, si no recuerdo mal, mencionaste un objeto que sería fundamental para la defensa del castillo. ¿Uno que quisieras regalar? Así es, recordó Harry, mientras rebuscaba en un bolsillo expandido mágicamente. Segundos después, un viejo trozo de pergamino en blanco estaba sobre el escritorio de Dumbledore. Juro solemnemente que no estoy tramando nada bueno, dijo con claridad, tocando el pergamino con su varita. La tinta se expandió desde el punto de contacto, revelando todo el esplendor del mapa del merodeador. Esto es, la respuesta a muchas preguntas, terminó Dumbledore, fascinado. Dejó que su dedo siguiera un nombre en el pasillo del segundo piso antes de saltar hacia McGonagall en su oficina. ¿De tu padre? Sí. Es un milagro que los hayamos podido atrapar, con esto y la capa, murmuró Dumbledore con humor. ¿Me dejarás con esto? Deberías tenerlo en caso de que pase algo, dijo Harry asintiendo.
No conozco nada que pueda engañarlo, y muestra los pasajes secretos de entrada y salida de la escuela que encontraron los merodeadores. Lo activas haciendo lo que acabo de hacer y lo apagas haciendo esto. Travesura realizada. Gracias, Harry, esto será invaluable para mantener seguros a los habitantes del castillo. Ambos se detuvieron, contemplando el silencio. Harry esperó otra pregunta, pero nunca llegó. Así que se quedó sentado allí. El propio director estaba simplemente perdido en sus pensamientos, quizás pensando en todas las formas de usar el mapa. ¿Qué pasa con Voldemort?, preguntó de repente. ¿Y qué pasa con él?, preguntó Harry, casi a la defensiva. ¿Con qué frecuencia te comunicas con él a través de tu conexión? Más de lo que me gustaría, admitió Harry. Siempre es breve, pero le gusta hablar de lo parecidos que somos. Y del destino. ¿Lo hace? Dumbledore estaba más que interesado. Actúa, y Harry hizo una pausa mientras reflexionaba sobre la sensación que Voldemort siempre le producía, cerrando los ojos. La sonrisa del señor oscuro apareció rápidamente en su mente y se estremeció al pensar en cómo el hombre siempre parecía ver algo más cada vez que lo miraba. Actúa como alguien que no está del todo presente. Veo, y Dumbledore se interrumpió cuando Fawkes emitió un suave trino. ¿Hablamos de Gringotts entonces?, dijo finalmente, saliendo de su ensoñación. Será breve, pero no por ello menos importante. Bien. Harry respiró hondo y empezó con lo que sabía que sería lo más difícil de vender. Creo que necesito hacer esto solo. Estoy de acuerdo. ¿Tú haces? Harry quedó sorprendido por la declaración del director. Permíteme resumir mis pensamientos sobre el asunto. Dumbledore se aclaró la garganta por un segundo antes de continuar. Solo tendrás la capacidad de hacer un uso completo de la capa de invisibilidad, que es fácilmente nuestro mayor activo. Solo podrás atravesar áreas intransitables para un grupo más grande, incluso para uno solo. Eres lo suficientemente ingenioso como para evitar que te capturen si te descubren, aunque no creo que eso suceda. Me esconderé todo el tiempo, asintió Harry. No es una esperanza totalmente descabellada, pero debes estar preparado para lo inesperado. Sin duda, tendrás que poner a un goblin bajo la maldición Imperius, en particular con bóvedas de alta seguridad que requieren que un goblin las abra personalmente. Esto es algo que puedo asegurarte que puedes hacer antes de entrar en territorio extranjero. A menos que no estés dispuesto a hacerlo. No, en realidad eso era parte de mi plan, admitió Harry. No planeo lastimar a ninguno de ellos, pero es lo único que se me ocurrió con la seguridad tan alta. De hecho, quería pedir ayuda para entrar por la puerta principal. Hay demasiada gente. No es un problema, aunque no creo que llegar a la bóveda sea la parte más difícil de tu búsqueda. Los ojos de Dumbledore casi parecieron entrecerrarse sin moverse en lo más mínimo. Lo será una vez que la abras. Finalmente llegaron a ese punto. La razón por la que Harry estaba seguro de que Dumbledore rechazaría su deseo de ir solo. Puedo manejarlo. De la misma manera que manejaste el relicario, ¿no? Harry al menos tuvo la decencia de sonrojarse de vergüenza. Tenías una expresión muy especial en tu rostro en ese momento. Teniendo en cuenta lo que pasó la última vez, sería razonable suponer que morirías como resultado de tocar otro Horcrux. Sé lo que pasará si lo toco. Esta vez estaré preparado. Hizo una pausa y luego preguntó. Dijiste que todavía estabas de acuerdo, así que sabes el riesgo que estoy corriendo. ¿Por qué sigues estando de acuerdo? Dumbledore suspiró profundamente, pareciendo envejecer muchos años mientras su cuerpo se marchitaba. Este es el Horcrux final, dijo simplemente. Si lo asimilas y luego mueres, Voldemort seguirá siendo mortal ante cualquier ataque. Si no lo absorbes pero lo obtienes, el resultado será el mismo cuando lo destruyamos. Es, como dicen, una situación en la que todos ganan. Una victoria vacía, por tu parte, pero una victoria al fin y al cabo. Eso es, y supongo que es exactamente lo que suponías, terminó Dumbledore con una risita. Se puso serio casi de inmediato. Siempre has pensado en el panorama general, Harry, por mucho que me gustaría que fueras un poco más egoísta con respecto a tu propia vida. No puedo evitar darte el mayor elogio y mi más severa desaprobación a la vez. Gracias, supongo, respondió Harry después de unos segundos, desmembrando lo que el hombre había dicho. ¿Querías que fuera más egoísta? ¿Incluso con todas esas cosas que me has dicho a lo largo de los años? Debes recordar que no importa cuán generosa sea una persona, siempre hay algo que desea por encima de todo, dijo el director suavemente. De repente, sacó su varita y la agitó por toda la habitación. Todos los retratos de los directores anteriores se cubrieron de repente con una capa de oscuridad.
En todo el tiempo que habían pasado juntos, discutiendo los temas más secretos y delicados que podían, el director nunca había hecho algo así. A ti, Harry, te confieso libremente que pasé la mayor parte de mi vida investigando una forma de devolver a mi hermana de la tumba, una forma que, puede que yo mismo haya puesto en ella. Todos mis logros, sin importar cuán grandes y amplios hayan sido para el bien de los demás, se lograron en última instancia en pos de este objetivo singular. Eso es, y la palabra imposible murió en su lengua cuando se encontró con la mirada solemne del anciano. ¿Llegaste a algún lado? Preguntó Harry en estado de shock. Connie Ariana, dijo Dumbledore, golpeando su escritorio varias veces con el dedo para que se abriera un cajón. De él sacó un timbre muy familiar. Sí, pude hablar con ella antes de que regresara. Entonces esto sí que es, y las palabras sonaban distantes mientras sostenía el anillo en alto, observándolo a la luz. Era bastante pesado para lo que parecía. Sí, Dumbledore se puso de pie. Creo que me retiraré por un tiempo. Siéntete libre de irte cuando estés listo, y hablaremos más tarde. Ah, y Harry añadió, deteniéndose en la puerta de su habitación. Un simple giro será suficiente. La puerta se cerró con un clic. El Gryffindor miró fijamente el objeto que tenía en la mano, con el corazón palpitando con fuerza. Ya lo había dicho antes. Había momentos en los que odiaba de verdad al director. Harry se puso el anillo inmediatamente y lo giró. Y miró a su alrededor y giró el anillo nuevamente. No. El nombre fue susurrado con una extraña especie de miedo. Miedo de que funcionara. 3 veces de que no funcionara. Nimporatonks. Pero no pasó nada. Nadie vino. Y no había ira, solo una tristeza profunda y turbia. XX. Harry suspiró mientras bajaba la escalera de caracol de la oficina de Dumbledore. Un total de 2 horas en Hogwarts y ya estaba más agotado emocionalmente de lo que había estado en meses. El anillo quedó en el escritorio de Dumbledore con la promesa de que si alguna vez salía vivo de esto, volvería para intentar salvar a sus padres. Una ausencia ya era bastante terrible, especialmente tratándose de ella. Al salir al pasillo, parpadeó y vio a una persona sentada en el suelo, con las rodillas dobladas y la cabeza hundida entre los brazos. Sin embargo, el pelo era inconfundible. ¿Hermione? La niña se sobresaltó, miró hacia arriba y se puso rápidamente de pie. Gracias a Dios, Harry dijo aliviada. Pensé que ya te habías ido. Dije que te encontraría. Lo hiciste, yo solo, y Hermione dejó escapar un suspiro cansado. No lo sé, Harry. Simplemente no lo sé. ¿Está todo bien? Preguntó automáticamente, aunque por dentro hizo una mueca. Claro que no. Le espetó, agarrándolo por la camisa. No estás a salvo. El país entero no está a salvo. Todo está loco con este conflicto. ¿Qué clase de mundo? Y Hermione se interrumpió mientras se apoyaba en él para sostenerse. Sin dudarlo mucho, él le dio el mejor abrazo que pudo y ella se aferró a él con necesidad. Finalmente, terminó su pensamiento. Este no es el mundo mágico del que quería ser parte. Aún mejor que la casa de los Dursley, para ser honesto. Hermione soltó una pequeña carcajada mientras se apartaba del abrazo, aunque no lo suficiente como para apartar las manos de él. Sus ojos buscaron los de él y los sostuvieron como si buscara algo. Una amplia gama de emociones cruzaron su rostro antes de asentarse en algo casi de satisfacción. No lo tomes a mal, Harry, pero realmente creo que te amo. ¿Qué? No es así, dijo ella, haciendo una mueca. No me interesas. Simplemente siento que no podría vivir mi vida adecuadamente sin ti en algún lugar. Si eso no es amor, entonces no estoy muy segura de qué es. Yo y nadie, y hay personas mucho mejores que yo, Hermione dijo finalmente, sintiéndose un poco perdido. Estoy haciendo cosas que probablemente me matarán. Es egoísta. Lo haces por nosotros, respondió ella con firmeza. Por tus amigos. Por la gente que se preocupa por ti. Es una de las cosas que te hace ser quien eres. Me encanta eso de ti, por mucho que me asuste ahora mismo. Una vez más ella lo abrazó con firmeza. Vuelve sano y salvo, Harry. Por todos nosotros. Allí, de pie en ese pasillo justo afuera de la oficina de Dumbledore, la voluntad de Harry se endureció. Su resolución se reafirmó. Encontraría y sobreviviría al último Horcrux. Mataría a Voldemort. Volvería una vez más. El fracaso simplemente no era una opción. XXXX. Era un día fresco de marzo cuando Albus Dumbledore entró en el Banco Mágico Gringos.
Un hombre de su fama y apariencia inolvidable llamó la atención rápidamente y, aunque algunos se acercaron para saludarlo, la mayoría se apartó dejándole mucho espacio para maniobrar. No había un alma que no lo viera como la figura principal del bando anti-Voldemort y, dados los acontecimientos actuales, probablemente no había nadie que quisiera ser reconocido públicamente como su aliado. Se dirigió al cajero que estaba justo en el centro de la parte trasera de la gran sala, esperando pacientemente en la fila mientras tarareaba una melodía alegre. 3 minutos después, se encontró cara a cara con un duende que parecía chupar la felicidad del aire como lo hacía un dementor con las almas. Bienvenido a Gringotts, fue el saludo más poco acogedor. Por favor, muere, se adecuaba mucho más al tono. Gracias y buen día, saludó alegremente Dumbledore. Tenía la esperanza de cambiar algunos galeones por varias monedas mugles. ¿Podría hacerlo aquí? La casa de cambio está cerca de la puerta principal, a su derecha, dijo el duende arrastrando las palabras, claramente irritado por la pérdida de tiempo. ¿Eso es todo? La mirada de Dumbledore se desvió más allá del duende hacia una de las puertas traseras que parecía permanecer abierta un momento más de lo debido. Le sonrió cálidamente al duende. Gracias, lo es. Que tengas un buen día. Mientras caminaba de regreso a la caja registradora, Dumbledore deseó en silencio lo mejor. Con un poco de suerte, la noche terminaría con ellos un paso más cerca de terminar esta guerra para siempre. XX. Harry siguió con cuidado a un duende y a una bruja mientras se dirigían a los carros de la bóveda. Había una gran cantidad de duendes moviéndose por los pasillos del banco, así como brujas y magos en viaje de negocios, pero era manejable en comparación con el vestíbulo, donde había gente hombro con hombro en algunos lugares. Sin la ayuda de Dumbledore, nunca habría podido entrar sin que lo notaran. Gringotts era uno de los lugares del callejón que probablemente menos visitaba. Solo había ido allí un puñado de veces desde que se enteró de que era un mago, y solo necesitaba ir una vez en verano para encontrar sus suministros y, finalmente, el dinero de bolsillo de Hogsmeade. Si fuera en cualquier otro momento, estaría más que interesado en los diversos mecanismos internos del lugar, en particular porque estaba dirigido por no humanos. Sin embargo, ahora tenía un solo pensamiento rondando por su cabeza. Encontrar un duende que esté solo. Estaba resultando más difícil de lo que había previsto. Ninguno de ellos parecía dejar de moverse. Él mismo se movía constantemente para evitar quedar atrapado, dando vueltas de vez en cuando para no perderse. Pasó casi 20 minutos así, con más de un par de sustos por abrir puertas de repente y detener a gente, antes de ver su oportunidad. Un goblin se estaba subiendo a un carro cercano por su cuenta. Moviéndose tan rápido como la capa le permitía, Harry logró ponerse la capa justo antes de que el duende comenzara a operar la cosa. Rápidamente se sentó y usó un hechizo de adherencia para mantenerse allí justo cuando el carro pasó de estar quieto a una velocidad vertiginosa. Corrieron a través de un laberinto de vías que se superponían y giraban en círculos, lo que hizo que Harry se perdiera sin remedio cuando finalmente redujeron la velocidad. Sabía que no había ninguna posibilidad de escapar de los túneles por su cuenta, pero ahora realmente se le había quedado claro. Imperio. El hechizo golpeó al duende en la espalda, lo que hizo que se enderezara y dejara de operar las palancas. Hubo una oleada de resistencia, pero Harry la pisoteó con fuerza en su mente y todo quedó en silencio. El carro todavía se movía a un ritmo muy lento mientras avanzaban. Actúa como si nada hubiera pasado y continúa con tu trabajo. Y entonces el duende detuvo el carro, salió y abrió la bóveda junto a la cual se habían detenido. Parecía que estaba haciendo algún tipo de inventario. Harry dejó escapar un suspiro de alivio mientras el duende trabajaba, finalmente sintiéndose lo suficientemente seguro como para quitarse la capa y guardarla en un bolsillo. El imperdonable dominante era con el que tenía menos habilidad, incluso después de practicar con Dumbledore en preparación para la incursión. Sabía cómo eran las sensaciones. Tener el control, cuando estaba siendo atacado y cuando no estaba funcionando en absoluto. Era difícil en el mejor de los casos. Teniendo en cuenta todo salió increíblemente bien. Solo podía imaginar cómo habría sido si no hubiera tenido acceso a la capa. Podría haber fingido un retiro en su propia bóveda, pero eso frustraba el propósito de que nadie supiera quién estaba realmente merodeando por el banco. No, ciertamente no se quejaba. Ve a la bóveda del Estrange. Aunque se movió sin dudarlo, llevando su carro a una velocidad demencial mientras se adentraban aún más en el espacio de la bóveda, el duende luchó con fuerza para controlarlo.
Harry quedó sorprendido por la repentina ferocidad de la lucha mental que estaba librando el duende para recuperar el control, mientras que antes parecía que había ganado la batalla mental. Vaya a la bóveda del Lestrange ahora. Repitió sus instrucciones con más fuerza y el goblin se estremeció cuando su desesperado intento de liberarse fue aplastado. Avanzaron en silencio, cada vez más hacia abajo. Las líneas de bóvedas que estaba acostumbrado a ver habían desaparecido hacía tiempo. En su lugar, se precipitaron a través de una inmensa caverna donde las vías parecían no preocuparse por si había algún tipo de suelo debajo de ellas o no. Divisó luces lejanas cuando pasaron por la enorme cámara central, pero la neblina de oscuridad azulada era demasiado espesa. ¿Por qué la bóveda es tan profunda?, preguntó Harry por encima del ruido de las ruedas de los carros. Solo los ladrones más temerarios se aventurarían a adentrarse tanto en las profundidades de Gringotts, respondió el duende, dándole a Harry una sonrisa de dientes afilados por encima del hombro. Y se enfrentarían a nuestras mayores defensas. Ya veremos, dijo Harry con calma, su voz arrastrada por el fuerte viento. XX, eso es un dragón. Harry miró sin comprender a la enorme criatura que estaba sentada en el centro de la cámara acorazada. Lo miraba con ojos lechosos y rosados, claramente infeliz porque la ola inicial de fuego que envió para asarlos no funcionó. El dragón, casi ciego, tenía cicatrices de claras torturas por parte de los goblins. Cadenas tan gruesas como su brazo le impedían escapar. No podemos superarlo sin los clankers. Sin siquiera molestarse en preguntar qué se suponía que éramos los clankers, Harry le dijo al duende que se quedara cerca mientras les ponía la capa de invisibilidad encima. Se movieron lentamente por el borde de la habitación, teniendo mucho cuidado de no hacer ningún ruido. Los había silenciado a ambos solo para estar seguros, pero eso no significaba que no pudieran exponerse pateando una piedra o algo similar. El dragón los atacaría con llamas primero y nunca haría preguntas. Aún así, mientras se acercaban, un pensamiento lo distraía cada vez más. ¿Qué haría si el Horrocrux estuviera allí? Si no lo era, las cosas se hacían más sencillas, pero lo era, había muchas posibilidades de que se abalanzara sobre él. ¿Qué podía impedirle, sinceramente, deshacer las precauciones que había tomado en primer lugar y tocarlo de todos modos? Pero si eso sucedía y moría, entonces Voldemort volvería a ser mortal. Con un poco de suerte. ¿Quién sabía qué le sucedería si muriera? ¿Se acabaría todo o Voldemort se convertiría simplemente en el alma dominante de su cuerpo? Continuaría desplazándose y destruyendo todo lo que amaba. No. El alma de mi cuerpo es mía. No creeré lo contrario. Finalmente llegaron a la bóveda. Era una enorme puerta de madera y metal. El dragón estaba mirando a su alrededor mientras continuaba buscando, olfateando el aire y, de vez en cuando, enviando una ola de fuego por toda la zona. Tal vez en realidad estaban más seguros de lo que pensaban allí. Abra la bóveda. El duende puso su mano contra la madera, haciendo que la puerta se derritiera y revelara una abertura que parecía una cueva y que estaba repleta de riquezas de todo tipo. Pero tan pronto como Harry sacó la cabeza de la capa, se quedó paralizado mientras la sensación de magia a su alrededor le decía todo lo que necesitaba saber. No estaba allí. Un rugido explosivo fue toda la advertencia que tuvo antes de agarrar al duende y correr hacia un lado, con las llamas lamiendo sus talones mientras el dragón procedía a reducir la totalidad de la bóveda del Lestrange en oro y plata fundidos. «Ve al carro y espérame», gritó Harry mientras cancelaba el hechizo silenciador. Desilusionó al duende antes de quitarse la capa por completo mientras levantaba su varita hacia el dragón. Fulminis. Un rayo se estrelló contra la cabeza del dragón, haciéndolo retroceder y permitiéndole finalmente obtener cobertura en forma de un amplio pilar. Lanzó un par de hechizos más para mantener la atención del dragón mientras observaba la silueta del duende retirarse. Luego envió a un canuto conjurado a su perdición mientras corría en la otra dirección. El perro fue incinerado, pero Harry no tuvo tanta suerte de escapar sin ser notado. La cola del dragón barrió el costado, destruyendo dos pilares al pasar justo por encima de su ahora cabeza de gato. Todavía en su animago, se movió tan rápido como pudo, despejando el área en menos de 2 segundos y lanzándose hacia el carro. Una última ola de fuego surgió justo por encima de sus cabezas. A la superficie. Jadeando, Harry se desplazó de su animago. Rompió el hechizo desilusionador del duende antes de apoyar la espalda contra la pared del carro, los rugidos del dragón se desvanecieron rápidamente en la nada mientras comenzaban su ascenso. Se sacudió un poco antes de evaluar la situación. Aunque entró y salió como lo había planeado, no cambió el hecho de que estaban de nuevo en el punto de partida. Sirio.
Harry. La respuesta del espejo fue instantánea, haciendo que el adolescente se sobresaltara. ¿Estás bien? ¿Te han pillado? No, ya me voy, ¿lo entendiste? Interrumpió Sirius. Por favor, dime que al menos una cosa salió bien hoy. No, no estaba allí, ¿qué quieres decir? ¿Qué está pasando? Sirius juró antes de mirar distraídamente a su alrededor. Todo se fue al carajo justo después de que entrasteis en Gringotts, explicó. Debían estar esperando a que Dumbledore saliera del castillo, porque Voldemort y un grupo de mortífagos intentaron abrir una brecha en la puerta principal. A duras penas lo consiguieron, pero el castillo está totalmente cerrado ahora mismo. Dumbledore está allí para proteger la escuela. También se han visto mortífagos por Hogsmeade. Maldita sea, eso no es ni la mitad, continuó Sirius, con la voz entrecortada. Los dementores se han vuelto contra los guardias de Azkaban y ese lugar se ha convertido en una trampa mortal para todos, incluso para los prisioneros. El ministerio está haciendo todo lo posible para mantenerlos contenidos en la isla, por inútil que sea. Actualmente estoy en Hogwarts. La orden está repartida por todas partes, especialmente en la costa. ¿Dónde necesitas más ayuda? Preguntó Harry inmediatamente. El rostro de Sirius desapareció por unos segundos antes de volver. Dumbledore quiere que apoyes al ministerio en Azkaban. No me gusta, pero tiene razón, tu Patronus es fuerte. Entendido, dijo Harry asintiendo. Te contactaré más tarde. Ten cuidado, niño. Harry cerró la polvera y la guardó en su bolsillo, sacando su varita una vez más y apuntando hacia la espalda del duende. Estaban en pasadizos mucho más familiares, lo que indicaba que estaban bastante cerca de la superficie. Era hora de borrar su presencia de ese lugar y ponerse en marcha. Desolvidar. XXXX. Voldemort hizo una mueca cuando finalmente bajó las escaleras que conducían a los niveles más bajos de la prisión de Azkaban. Olía más que desagradable. Un movimiento de su varita envió una ráfaga de aire fresco a través del espacio. ¿Esto es todo, Bellatrix? Sí, mi señor. La mujer se acercó a él y observó el pasillo de celdas con una mezcla de odio e incomodidad. Nunca olvidaré este lugar. ¿Por qué nos detuvimos? Se escuchó una voz impaciente desde las escaleras, lo que hizo que la mujer mirara hacia atrás. Su sobrino estaba allí de pie con expresión de intensa concentración. Mi padre me está esperando. Ten cuidado cómo hablas en la presencia de tu señor. Venga, Bellatrix. Ten paciencia, Draco, hemos llegado, dijo Voldemort con calma. Su aparición en Hogwarts hizo maravillas para garantizar que Dumbledore no se metiera con él, lo que les dio tiempo de sobra para ocuparse de sus asuntos más importantes. Asegura el pasillo. Más de una docena de mortífagos se apresuraron a tomar posiciones a lo largo del tramo de piedra y tierra, y muchos más se alejaron aún más de la vista para proteger por completo a su señor. Bellatrix permaneció fiel a su lado, dispuesta a seguirlo a donde quiera que fuera. Draco, por otro lado, ya se apresuró a avanzar. No seas tan duro con él, dijo el señor oscuro. Estoy seguro de que también has extrañado a tu querido Rodolphus. Tú eres el único que me importa, maestro, dijo ella, inclinando la cabeza. Ante esto Voldemort se limitó a sonreír débilmente. Como debe ser. Caminaron por el pasillo a un ritmo tranquilo y finalmente se encontraron con los prisioneros de alta seguridad que buscaban. Mi señor está aquí. Vino por nosotros. Maestro, nunca dejé de creer. La reverencia en sus ojos no tenía mancha. Tal vez estuviera influenciada por su estado de debilidad debido a la exposición prolongada a los dementores, pero nada que fuera falso. Por supuesto, ¿quién más vendría a buscar a sus seguidores en un lugar tan horrible sino el benevolente Lord Voldemort? ¿Dónde está? Draco estaba corriendo casi en pánico. Él no está aquí. Él no está aquí. Draco hizo un gesto de agarrar al mortífago encarcelado más cercano, Mulciber, quien fue empujado contra sus barrotes con una fuerza estremecedora. ¿Dónde está mi padre? ¿A dónde lo han llevado? A donde quiera que lleven, concha sin alma, pedazo de mierda. Suéltame. Avada Kedavra. La maldición asesina impactó contra la pared trasera de la celda, y Mulciber fue sacado de su camino con un movimiento de la varita de Voldemort. El hombre cayó, incapaz de sostenerse después del duro trato. Draco, conténtate. Explícate, ¿dónde está Lucius? Lo mataron y la voz baja de Rookwod atrajo la atención de todos. Un mortífago lo ayudó a acercarse después de ser liberado de su celda. Lo sacaron de su celda, lo tiraron al suelo. Discutieron, lo arrojaron a los dementores y se llevaron su alma. Allí mismo.
Señaló una celda cercana con los barrotes doblados. Draco se quedó paralizado, mirando fijamente la celda. Voldemort también estaba inmóvil, aunque por una razón diferente. Alguien le había robado uno de sus mayores bienes. «¿Oms?» Los mortífagos liberados intercambiaron miradas antes de que Rookwood continuara. Alfarero. El nombre provocó diversas reacciones entre quienes lo escucharon. El propio Voldemort se quedó callado. Bellatrix tenía los ojos muy abiertos por la sorpresa. Draco y Alfarero y... El nombre fue silbado con furia. Draco se agarró el pecho con el rostro desencajado por la rabia. «Te mataré. No, te borraré de la historia». Nadie intentó detenerlo mientras huía. Voldemort apenas le dirigió una mirada al muchacho, antes de volver toda su atención a sus seguidores recientemente encarcelados. ¿Discutieron? ¿Por qué? Narcisa, mi señor, dijo McNair rápidamente. Lucius amenazó con matarla y luego Potter lo mató. ¿Cuándo fue esto? Espetó Bellatrix, impaciente por el modo en que no estaban dando todos los detalles de inmediato. No mucho después de que nos devolvieran aquí. Se quedaron en silencio mientras Voldemort reflexionaba sobre lo que le habían dicho. Descubrieron algo que el ministerio se esforzaba muchísimo por mantener en secreto. ¿Acaso sabían que su héroe adolescente no estaba por encima de matar? ¿Hubo algo más que Potter hizo mientras estuvo aquí? Habló conmigo, dijo Lestrange, acercándose lentamente. Quería saber más sobre ella. Bellatrix lo miró con una ceja levantada, en parte por el tono y más por lo que dijo. ¿Lo hizo? Preguntó Voldemort con interés. Le dije que se fuera a la mierda, pero no aceptó un no por respuesta. Usó legeremancia conmigo. No recuerdo nada después de eso. Pero, sobre todo, esto fue lo que más sorprendió a Voldemort. Harry Potter era mucho más de lo que cualquiera podía percibir. Realmente se estaba convirtiendo en el aprendiz que nunca había entrenado. Sin embargo, una mirada a Bellatrix hizo que su mirada se endureciera. Había comprensión en su rostro. ¿Qué pasa? Preguntó con brusquedad, lo que la hizo sobresaltarse un poco. ¿Qué estaba escondiendo? Nada, mi señor, solo he considerado algo que... Ella se interrumpió cuando su mano se cerró alrededor de su antebrazo, directamente sobre su marca tenebrosa. Habla claro, Bellatrix. Potter ha estado extraño desde el último Halloween, dijo apresurada, con los ojos todavía clavados en su mano. Se distrae cuando me ve y me habla con una familiaridad que no debería tener. Sabe cosas sobre mí. Su voz se elevó a un tono cuando el dolor se apoderó de todo su cuerpo, haciendo que sus piernas cedieran y colapsara de rodillas, sostenida solo por el agarre que Voldemort tenía en su brazo. ¿Y no pensaste que esto era lo suficientemente importante como para compartirlo? No te atrevas a ocultarle cosas a Lord Voldemort. La dejó caer mientras se enfrentaba a los demás. Hablaremos de esto en privado más tarde. Por ahora, nuestra tarea está hecha. Estamos reunidos y somos fuertes. El Ministerio y la Orden del Fénix se esconden de miedo tras los muros del viejo castillo. Es hora de darles una verdadera razón para hacerlo. Voldemort se dio la vuelta con solemnidad, con su túnica ondeando detrás de él mientras se dirigía hacia las escaleras una vez más. Hoy, tomamos el control del Ministerio. XXXX. Un hombre que lucha por proteger a su familia y fracasa. Esperanza patronal. Una mujer suplica que perdonen a su hijo, pero ella la pisotea. Esperanza patronal. Una mujer que se alejó. Que nunca pudo verlo como familia, espera patronum. El Patronus de Harry surgió de su varita como un faro contra la oscuridad. Lanzó el hechizo casi una docena de veces hasta este momento, haciendo retroceder a los dementores lo mejor que pudo, pero no había terreno que ganar contra un enemigo al que simplemente mantenían a raya. Así que avanzó hacia el interior. Los dementores simplemente no podían ser contenidos de la manera que el ministerio quería. En lugar de eso, jugaron a evacuar la isla de manera segura antes de abandonarla por completo. Pero para Harry esto era inaceptable. Muchas de las criaturas ya habían escapado al gris que rodeaba la isla. Cada dementor que vagaba libre era una catástrofe esperando a suceder. La única esperanza que veía ahora era atrapar a los que quedaban en el edificio. Empujarlos a sus profundidades y encerrarlo. Oh, cómo fracasó eso. Por primera vez en su vida, Harry supo que se había metido en un lío mayor del que podía masticar. Claro, se había defendido de decenas de dementores en su tercer año. Más que eso. Ya no les tenía miedo en lo más mínimo, pero ¿cómo podía haber esperado tantos? Eran cientos. Salían de cada grieta para acabar con el que se atreviera a intentar oprimirlos cuando finalmente se apoderaron de su libertad.
Dentro del gran vestíbulo de entrada de Azkaban, lo rodeaban como un pez en una pecera, retenidos por su protector cegadoramente brillante. Aún así, se acercaban cada vez más, tomando cada centímetro que podían. Había algo en esta presa que no podían ignorar. Algo que no podían dejar pasar. Mi felicidad no es tuya. Gruñó Harry, aferrándose con fuerza a las cosas que lo mantenían cuerdo en un mar de pesadillas. Las palabras de Hermione. La risa de Ron. La sonrisa de Sirius. La preocupación de Narcisa. El recuerdo de Nim. Nunca podrían robarle eso. Uno se lanzó demasiado cerca y Harry lo cortó con todas sus fuerzas. Gritó. Hubo un momento en el que todo quedó congelado, salvo el dementor que acababa de aparecer. Una brillante línea de fuego blanco se dibujó desde su hombro hasta la cadera, llameando mientras consumía a la criatura que se retorcía en el suelo. Los demás parecían observar en un silencio embelesado mientras los ojos de Harry estaban clavados en la cosa que sostenía en sus manos. La espada de Gryffindor. Su espada brillaba con ese mismo fuego blanco, el mismo blanco que su Patronus que ahora estaba a su espalda, protegiéndolo de cualquiera que se atreviera a acercarse. La espada se sentía ingrávida. Se sentía ingrávido. Se sentía imparable. Harry redobló su agarre sobre la espada, que pareció responder a su voluntad y resplandeció aún más. Sus ojos ardían de odio. Tonks bajó la cabeza amenazadoramente. Venid a por mí. Mataré a todos y cada uno de vosotros. La ola descendió con un aullido. El Patronus emitió una energía blanca que obligó a la mayoría de los dementores a retroceder, pero algunos siguieron avanzando en contra de cualquier instinto primario que les dijera que se retiraran. Y Harry los atravesó con ferocidad. Dio un paso atrás antes de lanzarse hacia adelante y derribó a 3 de ellos en su ataque. Gritaron de agonía mortal con cicatrices blancas llameantes en sus rostros, mientras sus compañeros chillaban de rabia por sus muertes. Harry cargó con el siguiente pulso, sus piernas lo llevaron con una fuerza insondable mientras saltaba hacia la nube de oscuridad, abriéndose paso a través del grupo en una franja blanca. Los dementores retrocedieron solo para dividirse en dos y atacarlo en los costados. Manos letales encontraron su camino hacia su cuerpo mientras se veía obligado a caer al suelo con un golpe que agrietó la piedra debajo de él. Sin embargo, solo se sacudió el golpe mientras rodaba sobre sus pies. ¡Raa! Avanzó de nuevo, blandiendo la espada contra todo lo que se acercaba remotamente a él. Olas de llamas blancas quedaron a su paso, enviando a más dementores a unirse a sus compañeros en el suelo. Y una vez más lo abrumaron y lo agarraron, arrastrándolo hacia adelante y enviándolo contra un pilar de piedra donde cayó al suelo. Sin embargo, el par de dementores que presionaron su ventaja se movieron demasiado pronto y posteriormente murieron por ello, siendo atravesados por Harry que se levantaba, su agarre aún fuerte en la espada. El Patronus se estrelló contra los que aún permanecían cerca, su brillo nunca vaciló. Sin inmutarse, las criaturas siguieron avanzando, sin importarles el peligro, mientras exigían la vida de Harry. Apuñaló a una de ellas en la cara, pero fue arrojado hacia atrás cuando más de 10 lo abordaron imprudentemente. En ese momento supo que las cosas empeoraron. La espada quedó atrapada en la cabeza del dementor. Harry sintió que la oleada de poder infinito se apagaba como una vela apagada. El peso repentino de los dementores cayó sobre él como un océano de agua helada. No podía respirar. No podía moverse. Todo lo que podía hacer era tensarse esperando lo que solo podía ser su último momento. De repente, la luz brilló a través de la pila de oscuridad, los dementores fueron lanzados al suelo mientras eran desalojados de su enemigo. De repente, pudo respirar, jadeando cuando sus ojos se abrieron una vez más. El Patronus de Harry estaba sobre él de manera protectora, oleadas de esperanza latiendo constantemente, manteniendo a los dementores a raya mientras esperaban otra oportunidad. Lo miró en silencio antes de bajar la cabeza. Harry agarró una de las astas de aspecto etéreo y lo pusieron de pie. Gracias, Tonks. Extendió la mano hacia la espada, que se movió un momento antes de regresar a él con rapidez. Las llamas de la espada, que se habían atenuado hasta casi desaparecer, volvieron a encenderse, más brillantes que cualquier cosa que hubiera empuñado hasta entonces. La espada estaba sostenida detrás del adolescente mientras se preparaba para lo que sabía que podría ser su ataque final. No podía arriesgarse a perderla de nuevo. Sombras repugnantes, gruñó Harry en tono desafiante, la masa de desesperación flotando en un semicírculo a medida que se acercaban centímetro a centímetro. A pesar de sus pérdidas, no parecía que el número de dementores realmente hubiera disminuido. Era como luchar contra una ola interminable de oscuridad.
Las puertas estaban a sus espaldas, al igual que su Patronus. Has estado retenido en este mundo durante demasiado tiempo. Su agarre se hizo más fuerte a medida que su voluntad se endurecía. Una vez más sintió que el poder de todo lo que amaba lo llenaba de una fuerza ilimitada. Fuera de su línea de visión, el Patronus comenzó a perder forma, transformándose en la espada mientras resonaban, generando un resplandor que nadie podría describir adecuadamente. Es hora de que lo dejes. Los dementores atacaron al unísono. Harry cerró los ojos. Y se balanceó. Desde todos los rincones de la isla, brujas y magos se sintieron atraídos por un espectáculo de luz que irrumpió a través de cada grieta de la prisión de Azkaban. Sintieron la oleada de energía en sus huesos mientras pasaba a través de ellos, continuando hacia el agua más allá, empujándola lejos de las rocas en una ola. Una luz increíble brilló a través de las astillas en las paredes, las puertas y algunas ventanas que poseía el edificio, todas las cuales volaron en una lluvia de vidrios y madera destrozada. Las docenas de dementores que todavía luchaban contra el ministerio dejaron escapar un gemido y huyeron más alto en el cielo, escapando de su única preocupación. Luego hubo silencio, llenado solo por el suave murmullo de las olas en la roca. Solo tomó un minuto después para que todos descubrieran que las salas restantes en la isla también estaban destruidas. De vuelta en la prisión, Harry cayó de rodillas, con el mundo flotando ante sus ojos. Un viento frío movió las cenizas que parecían cubrir cada superficie de la gran habitación. Débilmente miró hacia lo que había logrado retener hasta el final. La empuñadura de la espada de Gryffindor. La hoja había desaparecido por completo. De algún modo logró llegar hasta la pared más cercana y se desplomó contra ella exhausto. Se habían ido. La empuñadura cayó al suelo de piedra con un ruido extraño y fuerte. De repente, unos pasos rápidos le hicieron girar la cabeza justo a tiempo para ser golpeado con fuerza por algo pesado, lo que le hizo caer de costado, apenas aferrándose a la conciencia. Habló una voz que sabía que debía reconocer. Por supuesto que estarías aquí. Eso es perfecto. La oscuridad se apoderó de él. XXXX. Harry gimió al recuperar la conciencia. Estaba tendido en el suelo, atado con fuerza, aunque todavía tenía todas sus pertenencias, incluida su varita sobre el pecho. También se sentía como una mierda. ¿Cuánto tiempo estuvo inconsciente? Levántate, Potter, dijo una voz que reconoció de inmediato. Te oí gemir. ¿Malfoy? Harry abrió los ojos y se encontró en una habitación que no reconocía. No había ventanas y había una serie de artefactos mágicos que las rodeaban en estanterías. El suelo era de piedra fría, como un sótano. Se dio la vuelta y se incorporó ligeramente apoyándose en los codos. Su varita resonó a su lado. Efectivamente, Draco Malfoy estaba frente a él con su mejor atuendo de mortífago. Hola, Potter. Le dio una patada brutal a Harry en el costado de la cabeza, tirando al Gryffindor al suelo. Es bueno verte después de tanto tiempo. La voz de Malfoy era una mezcla de sarcasmo, alegría y una rabia muy profunda. La verdad es que estaba viniendo a buscarte cuando, ¿qué te parece? Apareciste justo frente a mí. Realmente debería agradecerte. Harry respiró hondo varias veces para tranquilizarse antes de intentar enderezarse. Solo había una razón posible para que Malfoy estuviera en Azkaban. Supongo que ya lo habrás oído. Lo siento, ahora sí que eres huérfano. Bienvenido al CLI. Harry se preparó para ello, pero aún así no hizo que el impacto contra la pared del fondo fuera menos doloroso. Perdió el conocimiento otra vez, pero Malfoy lo golpeó con un enervate, asegurándose de que estuviera despierto para el dolor. Voy a disfrutar mucho esto, Potter, espetó Malfoy. Cruciosis. Harry gritó cuando el hechizo de dolor abrumó su mente. Su espalda se arqueó mientras se retorcía en el suelo, arañando para encontrar un final. Finalmente lo consiguió. ¿Estás listo para morir todavía, Potter? No exactamente. Supongo que no. Crucifixión. Sus gritos llenaron la habitación una vez más. ¿Por qué me has traído aquí solo para matarme? Dijo Harry entre dientes, después de que finalmente se liberó el hechizo. Su cuerpo se estremeció por las réplicas. Oh, no voy a matarte sin más, dijo Malfoy con una sonrisa. Voy a hacer que nunca hayas existido. Grita por mí. Mientras el dolor abrumaba sus sentidos, Harry notó vagamente lo fuerte que era el adolescente. ¿Acaso había sido tan capaz con sus hechizos, hasta el punto de poder usar un imperdonable? Era casi como si el propio Voldemort lo hubiera mantenido bajo el hechizo. ¿Y qué tonterías estaba diciendo? ¿Tienes una, no?
dijo Harry entrecortadamente una vez que el hechizo se levantó, intentando enderezarse sin éxito. Todo le dolía mucho. No sería lo suficientemente rápido para hacer nada con la varita de Malfoy todavía apuntándole. El edificio estaba cubierto por un potente conjunto de barreras antiteletransportación. No había nada que pudiera hacer para escapar. Sí, lo sé, confirmó Malfoy, sabiendo exactamente de qué estaba hablando Harry. ¿Quieres verlo? Y con un movimiento de su varita, su túnica y su camisa desaparecieron, dejándolo en toples. Un tatuaje de serpiente envolvía su cuerpo. Era, de lejos, el más grande que Harry había visto jamás, con la cabeza colocada cómodamente sobre el lado izquierdo de su pecho. Probablemente te estés preguntando por qué no te desarmé, añadió Malfoy, moviendo su varita hacia Harry y haciendo que todo su cuerpo se paralizara. Es porque no quería que quedara nada de ti por ahí. Ni tu varita, ni lo que sea que te guste llevar en los bolsillos. Nada. Ahora ven aquí y bórrate. No había nada que Harry pudiera hacer mientras lo arrastraban por el suelo hasta el punto de partida. Sin embargo, ahora que ya se había alejado del lugar, reconoció las dos grandes runas que estaban talladas en el suelo. Tiempo y vacío. Nada. Diablos, si supiera pronunciarlas. Pero de eso se trataba. El profesor balbuceo estaría muy orgulloso. Malfoy, vas a hacer que nos maten a los dos. Se le cortó la respiración cuando su cabeza golpeó el suelo, pero siguió adelante. Ni siquiera puedes saber lo que estás haciendo. Esto es una locura. No, definitivamente viviré, dijo con una mueca de desprecio. Con esta marca puedo hacer cualquier cosa. Tú, en cambio, no tienes suerte. Esta es una de las casas seguras de mi padre. Nadie sabe que estás aquí excepto yo. No hay amigos que te ayuden, ni Dumbledore que te saque de apuros. Estás muerto. Tendrán que quitarte también ese bonito apodo que tienes. No puedes ser el niño que vivió si ni siquiera viviste en primer lugar. Fue a un estante y volvió con varios objetos pequeños que Harry reconoció como giratiempos. Pero en lugar de usarlos de alguna manera, Malfoy los abrió y vertió con cuidado la arena en línea sobre el borde del conjunto. Luego agarró un cuchillo negro y se hizo un corte profundo en la mano dejando que la sangre cayera sobre las runas, lo que hizo que brillaran de un dorado brillante al extenderse. Otras runas, más pequeñas y delicadas, también se iluminaron y la habitación se llenó de un zumbido bajo. La arena casi parecía vibrar. Tal vez si nunca hubieras existido, mi padre seguiría vivo. Sí, eso suena como el resultado adecuado, ¿no? Nadie sabría quién eres. Un mundo sin Harry Potter, hizo una pausa mientras parecía considerar realmente la magnitud de tal realidad. Me encanta. Malfoy se entregó a su obsesión convertida en locura. Incluso golpearlo con algo sin varita probablemente no haría nada, y si Harry volvía a quedar inconsciente, probablemente nunca despertaría. Sin embargo, simplemente no podía mover ninguna parte de su cuerpo debajo de su cabeza, y eso significaba que su animado tampoco le haría ningún bien. Estaba atrapado. Dame más poder. Necesito más para que esto funcione. Sí. Sí. Harry miró a Malfoy y vio que la serpiente seguía cambiando. Su cuerpo se volvió más grueso y sus colmillos más largos. Las runas brillaron más en respuesta, haciendo que la arena brillara con un dorado tenue. Después de un minuto de esto, los ojos de la serpiente brillaron con una luz extraña. Luego, todo el tatuaje desapareció, como si se estuviera sumergiendo en agua del color de la piel. De repente, Malfoy se atragantó, agarrándose el pecho. Harry observó horrorizado cómo su piel se ondulaba como si algo estuviera debajo de ella, moviéndose sin cesar. El Slytherin de repente dejó escapar un grito gutural cuando su pecho se abrió en un chorro de sangre, de él sobresalió la cabeza de una serpiente mientras continuaba abriéndose paso por la salida que había hecho. La serpiente se volvió hacia Malfoy y golpeó una vez su cuello expuesto, silenciando el grito con un crujido. Cayó directamente sobre el conjunto rúnico cargado, su sangre empapó la arena del tiempo que se elevó en el aire como si hubiera una fuerte ráfaga de viento. Y todo interrumpido. XXXX 2 semanas. Han pasado 2 semanas desde que el ministerio cayó bajo el control de Voldemort. 2 semanas desde que Hogwarts se convirtió en el refugio seguro de todos los magos y brujas abiertamente anti-Voldemort en Gran Bretaña. 2 semanas desde que Azkaban se convirtió en una sombra de lo que una vez fue. Han pasado 2 semanas desde la última vez que alguien vio a Harry Potter. El consenso general era que estaba muerto. Fue visto por última vez por los guardias exteriores de Azkaban, entrando al edificio con su faro de Patronus. Luego, la explosión de luz.
El colapso de las protecciones. No regresó. Una búsqueda en el edificio más tarde no reveló nada más que extrañas marcas de quemaduras, cantidades infinitas de ceniza ennegrecida, claros signos de una batalla. La horda de dementores que no abandonó el edificio no estaba a la vista. Algo debe haber sucedido, pero al final no hizo ninguna diferencia. Con Dumbledore y sus aliados acorralados en Hogwarts, la mayoría vio el conflicto como ya decidido y simplemente hicieron lo que pudieron para protegerse a sí mismos y a sus familias. Al menos eso es lo que sentí al moverme por el callejón Diagon. Narcisa estaba disfrazada y se movía con la misma postura cautelosa que los pocos que se atrevían a salir a la calle. Un puñado de mortífagos estaban dispersos por la calle principal, sin siquiera intentar ocultarse. Muchas tiendas estaban cerradas o simplemente habían reabierto bajo una nueva administración. Un viejo diario El Profeta de una semana antes resumía la situación de forma agradable. Mortigífanos acusados injustamente son exonerados después de 15 años. Amos Diggory abandona su puesto. Pius Thicknesse elevado a ministro de magia. El status quo ya no era lo que solía ser. También sabía que Jaxley había asumido el cargo de jefe del departamento de aplicación de la ley mágica. El ministro Diggory y Madame Bones se vieron obligados a retirarse a Hogwarts, junto con los demás trabajadores que no estaban dispuestos a rendirse. Los pocos que se resistieron fueron finalmente asesinados. Ninguno estaba dispuesto a enfrentarse al mismísimo Voldemort. El profeta cayó con la misma rapidez. Ahora, el periódico publicaba con frecuencia artículos sobre cómo los nombres más inquietantes de las últimas 2 décadas no eran en realidad malos y, en cambio, el ministerio era mucho más corrupto de lo que parecía y mentía al público a la menor oportunidad. No es que nadie tuviera suficientes ganas de morir como para oponerse. La mayoría de la gente solo quería mantener cierta normalidad en sus vidas y en la seguridad de sus familias. En una semana, se implementaron cambios radicales en la ley que impusieron duras sanciones a los nacidos de Muggles. Azkaban no tardó mucho en volver a usarse, e incluso algunos dementores regresaron, pero ahora operaban bajo un conjunto de reglas diferente, y nadie que fuera trasladado a esa isla tenía esperanzas de salir con vida. Una mujer joven que acababa de salir de una tienda cercana se giró, pero inmediatamente volvió a entrar cuando vio su rostro. Las máscaras de los mortífagos producen ese tipo de efecto en la mayoría de las personas. ¿Cuál es la palabra?, preguntó Narcisa en voz baja, llegando finalmente a la pareja de mortífagos que merodeaban por allí. La vieron acercarse, pero no hicieron ningún gesto para saludarla. Nada todavía, al parecer, dijo el primero con voz aburrida. Para ser sincero, no sé qué opino sobre el movimiento que hizo mi señor. Tu funeral, dijo el otro con indiferencia. Vamos, Bates, antes nos divertíamos. Ahora tenemos que quedarnos sentados la mayor parte del tiempo. No importa entonces, dijo Narcisa al despedirse y siguió adelante, dejando que los dos discutieran en voz baja mientras la ignoraban. Continuó caminando por el callejón hasta que llegó al camino que conducía a la entrada lateral de la tienda de los gemelos. También cerraron y se mudaron a Hogwarts por seguridad, pero ella no vio la necesidad de mudarse. La tienda tenía barreras lo suficientemente fuertes como para mantener a los indeseables afuera. Atravesó la cocina y continuó subiendo las escaleras hasta llegar al baúl. Estaba cerrado y con llave, tal como lo había dejado. Luego se encogió, su cuerpo se volvió delgado y pálido, enroscándose en el suelo mientras su transformación animaga se completaba. Sonrió para sí misma mientras decía la contraseña. Hogar. Era sencillo, pero el hecho de que Harry se lo dijera en Parcel lo hacía prácticamente indescifrable. Afortunadamente para ella, el Parcel era algo que podía manejar. Solo cuando Narcisa volvió a la sala principal del apartamento se quitó la máscara y la colocó en una mesa auxiliar. Sabía que tenía comida de sobra para que le durara un tiempo, varios libros para leer cuando quisiera e incluso un par de proyectos de encanto que emprendía en su tiempo libre. No podría haberme sentido más vacío. Bienvenida de nuevo, Narcisa. Hola, Salazar. Tomó su asiento habitual y sus ojos finalmente se posaron en sus 4 compañeros de habitación. Todos la miraban con una tristeza que ella reconocía muy bien. Supongo que no habrá suerte entonces, dijo Godric en tono tranquilo. Querida, no puedes seguir haciendo esto, dijo Helga con el ceño fruncido. Cada vez que sales corres el riesgo de que te capturen o de que te maten. No puedo esconderme aquí como si nada hubiera pasado. Espetó Narcisa. Tengo que hacer algo. No se le escapó que esa conversación, que ahora ocurría casi todos los días, le sonaba bastante similar a otra discusión que había tenido con un adolescente no hacía mucho tiempo.
Sabes que si pudiera, volvería aquí y no vagaría por las calles, dijo Rowena con insistencia. Nunca había sido de las que hablaban con vehemencia. Han pasado 2 semanas y las noticias no han sido favorables. Tal vez y no termines esa frase. Narcisa le dirigió a Helga una mirada gélida. Ese niño le ha escupido a la muerte en la cara más veces de las que puedo contar. Creeré que está muerto cuando tenga su cuerpo entre mis brazos. Después de eso, se puso de pie y recogió su capa una vez más. No podía quedarse sentada allí. Todavía podía mirar. Todavía podía escuchar algo de los mortífagos, aunque tu deseo de encontrar a Harry es fuerte, tus métodos son absurdos. La voz de Salazar la detuvo justo antes de la puerta. ¿Qué quieres que haga? Replicó ella, apenas evitando que su voz temblara. Esto es todo lo que puedo hacer. Los fundadores simplemente la miraron impasibles. Entonces tal vez sea hora de pensar más allá de tu ámbito personal. XXXX. Albus Dumbledore se sintió viejo. Ocurrió de vez en cuando realmente sentía que tenía la edad. A menudo, esos casos eran cuando cometía graves errores al pensar de manera similar a como lo hacía en años anteriores, cuando juzgaba mal a las personas y, en particular, cuando alguien resultaba herido o muerto como resultado de su acción o inacción. Este era un tipo diferente de anciano. Este era el tipo de anciano que apenas había dormido durante las últimas 2 semanas. Estaba simplemente exhausto por todo lo que le había caído sobre los hombros. ¿Quién podría haber previsto que Voldemort tomaría el control de manera tan agresiva como lo hizo? Jugó sus cartas, ya que necesitaba mantener posiblemente el único obstáculo real fuera de su camino y luego prácticamente lo atravesó. La edad de Dumbledore se debió a que de repente tuvo que lidiar con más de 500 ciudadanos de todo tipo que huyeron para salvar sus vidas, además de todos los estudiantes y el personal del castillo. De que el castillo repentinamente necesitaba rotaciones para las comidas y el alojamiento. Se negó a comprometer los dormitorios de las casas, por lo que las personas fueron ubicadas en aulas convertidas en barracones. No fue la primera vez que agradeció la simple existencia de la magia. Luego se organizaron espacios adicionales para que la gente pudiera trabajar. Se habilitaron salas para descansar y bañarse. Un pasillo entero dedicado a los trabajadores desplazados del ministerio. Y reuniones y encuentros tras encuentros, tras encuentros. Con la orden, con los profesores, con el ministerio, con los estudiantes, había tanto que planificar, tanto que discutir y demasiado poco tiempo para hacerlo. Incluso utilizó su giratiempo 1 o 2 veces. Pero después de todo, él era Albus Dumbledore, así que seguramente estaría bien y los conduciría a todos a una victoria segura. Qué conveniente para todos los que no se llamaban Albus Dumbledore. ¿Por qué se suponía que él era responsable de toda la gente de este país? ¿Y del mundo que estaba más allá? Los demás ministerios europeos podían aplastar colectivamente cualquier revolución que Voldemort liderara, y sin embargo nunca lo harían, simplemente porque en el mundo de la política internacional, siempre era yo primero y nunca lo contrario. La defensa antes que la ofensiva. El 99% de las veces esa era la forma correcta de actuar, pero en el 1% en que no lo era. Bueno, entonces dependía de él, ¿no? Entonces, en ese momento, Dumbledore estaba ignorando todo y vigilando a alguien que obstinadamente se negaba a moverse 1 centímetro de su casa a favor de la obvia seguridad que proporcionaba Hogwarts. ¿Cuántas veces tengo que decirte que dejes de molestarme, Albus? Dijo Aberforth molesto, lanzando una mirada amarga a la cabeza que estaba en el fuego. Como si me importara lo que sucede afuera de mi puerta. Aparentemente, mucho, ya que nunca he escuchado todo lo que dices, dijo el incorpóreo Dumbledore con indiferencia. No puedo imaginar que te hayan dejado solo últimamente. Seguramente alguien recuerda que somos parientes. Los dejo apilados junto a la puerta para que nadie se haga una idea rara, dijo Aberforth encogiéndose de hombros con indiferencia. No es diferente de cualquier otro día en el pub. No, supongo que no. El director echó un vistazo a la habitación desierta antes de volver a su hermano. ¿Cómo ha ido el negocio? Mierda. ¿Qué quieres, viejo cabrón? Nada, solo quería ver cómo está mi única familia restante. Oh, por favor, gruñó Aberforth. Creo que oigo a otro mortífago en la puerta que necesita indicaciones. Déjame ir a comprobarlo. Dicho esto, salió de la habitación y solo añadió. Deja de llamarme, Albus. Por encima del hombro antes de que la puerta se cerrara de golpe. Dumbledore suspiró, todavía satisfecho de que su hermano estuviera bien de salud, y se retiró a su oficina por completo, sacándose el hollín de la barba.
Su oficina no lucía diferente de lo que solía, a pesar del caos que se había instalado en el castillo. Aparte de las pocas sillas adicionales que ahora ocupaban su lugar frente a su escritorio, apenas había hecho nada en la última década. Sus aposentos personales, sin embargo, y un toque de su varita le permitió acceder a lo que solía ser solo su dormitorio. Todavía dormía allí, pero la habitación ahora era el doble de grande y solo el rincón más alejado estaba dedicado a sus usos anteriores. Ahora la habitación se parecía mucho más a un centro de comando. En el centro de la sala había una maqueta del castillo y sus alrededores, con las personas que lo habitaban. Pequeñas figuras animadas se movían por el interior, muchas de ellas visibles a través de las ventanas. Había 2 estudiantes en la torre de astronomía, probablemente buscando un momento de soledad. No se mostraban sus acciones, solo su ubicación. Eso mismo era lo suficientemente valioso en sí mismo, y todo gracias al gran mapa que descansaba contra la pared cercana. Para Dumbledore, el mapa del merodeador era la herramienta más valiosa para la defensa del castillo. Pasó días enteros analizando la extraña combinación de hechizos y encantamientos que se habían lanzado sobre él no solo para poder replicarlo, sino también para mejorarlo. El mapa que estaba en la pared hacía que el que Harry le había entregado pareciera una servilleta en comparación. Su mapa no solo daba nombres, sino también mucha otra información, debido a que lo relacionaba más directamente con el sistema de protección de Hogwarts. Como director, tenía cierta influencia sobre el castillo, y aquí no había mejor lugar para usarla. Los puntos del mapa estaban coloreados según la casa en la que estaba el estudiante. Además, el mapa indicaba la ubicación de cualquier lugar donde el castillo hubiera sufrido daños, mostraba si las protecciones exteriores o interiores habían sido atacadas y, lo más importante, destacaba a cualquiera que estuviera entrando en la zona. Como ese mismo momento. Un punto parpadeante en el mapa atrajo su atención hacia uno de los pasadizos secretos que conducían al castillo desde Hogsmeade. El nombre lo hizo parpadear de sorpresa. Narcisa Negra. Dumbledore sentía curiosidad por saber dónde se encontraba desde que huyó de Voldemort, pero no era una prioridad. El hecho de que no la encontraran, según Severus, era interesante pero poco importante. Era evidente que no estaba trabajando con Voldemort. Entonces Sirius le dijo que sospechaba que Harry estaba involucrado. Era curioso, de hecho. Así que no hizo ningún movimiento para impedírselo, sino que se volvió hacia el castillo en el centro de la habitación y agitó la mano a través de él. La mitad superior del edificio se disolvió en granos de arena, exponiendo el piso por el que finalmente salió Narcisa. Luego, con curiosidad, la observó recorrer los pasillos sin obstáculos, pasando junto a muchas personas que habrían reaccionado a su presencia de una forma u otra, pero que parecían no darse cuenta de que ella estaba allí. ¿Era invisible? ¿A dónde iba? ¿Cuál era su propósito? Al parecer era él. Esperó hasta que ella subiera las escaleras de caracol antes de volver a su oficina para recibirla. Hubo silencio y luego 3 golpes breves. Ingresar. Y efectivamente, Narcisa Black estaba allí. Director dijo con rigidez desde la puerta. Pasa, Narcisa dijo Dumbledore con una sonrisa. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que hablamos. La mujer se dirigió al escritorio con cautela y se sentó, casi como si esperara que la ataran en cuanto dejara de moverse. Pero pareció relajarse un poco porque no pasó nada y, en cambio, lo miró fijamente con una mirada penetrante. ¿Dónde está? De inmediato, la sonrisa del rostro del director desapareció. Me temo que no lo sé, dijo. El joven señor Malfoy no regresó después de las vacaciones de Navidad y griega. Eso no es, y espetó Narcisa antes de controlarse. Con más calma, continuó. No es a quien me refería. Había pasado un tiempo desde que estaba tan confundido por algo. ¿Dónde está Harry? Dumbledore se sacudió mentalmente antes de responder. ¿Harry te escondió? Sí, he estado viviendo con él. Esto fue una novedad, sin duda. Era apropiado, pero no podía haber sido más inesperado. Me resulta difícil creer que confiara en ti tan fácilmente dadas las circunstancias. Hice un juramento, libremente, añadió, de no hacerle daño. Ya veo, y ahora tenía aún más preguntas. ¿Por qué había acudido a él en busca de protección? ¿Por qué Harry no se lo había contado a nadie? ¿Dónde se estaba quedando? ¿Cuánto sabía? Y, tal vez lo más importante, ¿por qué se le había revelado a él precisamente ahora? Director Dumbledore, por favor responda a mi pregunta. ¿Dónde está? La verdad y no lo sé. Narcisa se hundió en su asiento y cerró los ojos. En sus rasgos se notaban signos de estrés y ansiedad.
Dime que al menos sabes que está vivo y su voz sonó casi como una súplica. Eso lo puedo decir con certeza. Es cierto. Al instante la mujer se sentó en posición de plena atención. ¿Cómo? Dumbledore señaló un objeto que estaba en la esquina de su escritorio. Era un pequeño cubo plateado con un disco vertical sobre él. Solo después de observarlo por unos momentos se dio cuenta de que giraban muy lentamente. Es algo sencillo que preparé la noche en que Harry fue separado de su familia, explicó Dumbledore. Funciona de forma muy similar a los relojes familiares. Entonces, si muriera, ¿se habría roto? En efecto. Normalmente gira bastante rápido, no sé qué podría significar. Pero sé que todavía funciona, así que al menos supongo que sigue vivo. La mujer se desplomó aliviada, cubriéndose el rostro por un momento con sus manos antes de enderezarse una vez más. He estado tratando de encontrarlo, pero sin éxito. Por mi cuenta, pareció que se debatía con algo por un momento antes de continuar. Quiero quedarme aquí hasta que lo encuentren. Luego me iré. De esta manera podemos compartir información fácilmente. Como desees, dijo Dumbledore asintiendo, feliz de tener otro aliado, por inesperado que haya sido. Aunque será complicado con tanta gente en el castillo. Imagino que tu intención era mantener un perfil bajo. Eso no será un problema. ¿Cuándo sería un buen momento para visitarte? Dumbledore decidió que no valía la pena seguir y respondió. Siempre vuelvo a mi oficina a última hora de la noche, pero puede ser más seguro visitarla después del toque de queda. Muy bien, vuelvo mañana. Con eso se fue. El director se quedó mirando la puerta durante un minuto antes de regresar a su habitación, observando el punto etiquetado como Narcisa Black moverse por los pasillos. No fue hasta que estuvo en el medio del 7º piso cuando se dio la vuelta, luego retrocedió una vez más solo para pasar a la última adición que Dumbledore hizo al mapa. La misteriosa habitación oculta en el 7º piso. XXXX. Harry jadeó cuando sintió que el mundo volvía a estar en foco, sintiéndose como si finalmente se hubiera liberado de estar bajo el agua. Los ojos de Malfoy estaban abiertos y vacíos, su rostro aún reflejaba un estado de shock y dolor permanentes. El agujero en su pecho donde debería haber estado su corazón seguía derramando sangre en el suelo mientras la serpiente se movía alrededor y a través de su cadáver, ahora concentrándose en Harry con intensidad. No te acerques a mí. Harry siseó las palabras automáticamente, asqueado por la escena frente a él. El conjunto rúnico debajo de ellos era oscuro, tanto por la sangre como por la falta de poder mágico. La arena también estaba por todo el piso de la habitación. Brillaba tan intensamente hace solo unos momentos, apartó la mirada del adolescente muerto y se puso de pie, ya no sujeto por la magia del Slytherin. Agarró su varita, cojeó hasta la única puerta de la habitación y la abrió. El aire frío y fresco lo golpeó cuando se abrió de par en par y reveló un paisaje boscoso. ¿Dónde exactamente estaba eso? Unos minutos después, Harry se sentó en una gran piedra y observó cómo el pequeño edificio del que acababa de salir ardía con fuerza debido al fuego que había provocado. Tal vez no fuera la mejor idea, considerando lo que lo rodeaba, pero no podía dejar el edificio en pie, ni lo que había nacido en su interior. No quería nada más que volver a la tienda de los gemelos y descansar en su casa, pero aún no estaba listo para enfrentarse a Narcisa. Necesitaba un poco más de tiempo para procesar lo sucedido antes de regresar para decirle que su único hijo estaba muerto. Otra forma en la que destrozó a su familia. Primero a su marido. Ahora a su hijo. Era como si existiera para causarle dolor. Así que se escondió de ella mientras pensaba en su estado actual. Estaba bastante golpeado. No solo había pasado por algún tipo de ritual fallido, sino que Malfoy lo había torturado de antemano, y eso sin contar toda la lucha contra los dementores en Azkaban. Aún así, la idea de visitar a Poppy en ese momento era un poco aterradora, considerando lo molesta que estaría con él, por lo que su mente se conformó con la siguiente mejor y más segura persona que conocía cuando se trataba de curación. Molly Weasley linda. Si alguna vez hubo un lugar donde recibir el cariño y el cuidado que tanto necesitaba, allí estaba. Así que, con apenas un susurro, Harry se apareció en la madriguera. XXXX. Con un bostezo que se convirtió en mueca de dolor, Harry llamó 2 veces a la puerta trasera y saludó con la mano al rostro familiar que apareció de repente detrás de una cortina de la cocina. A partir de entonces, solo tuvo que esperar 7 segundos antes de que la puerta se abriera de golpe con un chillido. Acosar. La fuerza del abrazo que lo golpeó fue suficiente para que su columna emitiera más de un chasquido, pero apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que lo arrastraran hacia adentro y la puerta se cerrara de golpe.
Sin duda, no se perdió el sonido de las cerraduras al cerrarse detrás de él. «Oh, Merlin, estás vivo», dijo entre lágrimas, ahuecando su rostro entre sus manos antes de darle otro abrazo. «No creerías lo horrible que ha sido desde ese día». ¿Y las noticias? Molly se interrumpió cuando finalmente se obligó a soltarlo, inspeccionando su rostro en busca de quién sabe qué. No teníamos idea, y he querido agregarte al cronograma durante años, pero simplemente no tenemos la oportunidad y. Ella siguió divagando mientras sacaba su varita y comenzaba a trabajar en su condición. Los cortes fueron curados, los moretones desaparecieron, su dolor de cabeza punzante se alivió y su apetito comenzó a regresar. Sacó una poción, lo que lo hizo sentir más como un humano y menos como un trapo húmedo que fue escurrido demasiadas veces. Finalmente, cuando ella comenzó a repetirse por cuarta vez, Harry se sintió lo suficientemente bien como para finalmente detenerla y obtener algo de información. «Tranquila, señora Weasley, estoy bien ahora, te lo prometo», trató de apaciguarla Harry. «Quiero decir, algo pasó, pero ya pasó, así que eso no es realmente importante». «¿Cómo estuvo el resto de la batalla? ¿Está bien Hogwarts?» «Sirius me dijo que Voldemort atacó la puerta y no he sabido nada desde entonces». «¿La batalla?», preguntó Molly confundida, incapaz de reprimir una mueca de dolor al oír el nombre de Voldemort. «¿Te refieres a la toma de posesión?» «¿Ha habido tantas batallas desde entonces, toma de posesión?», repitió Harry, aún más confundido que ella. «¿Qué fue lo que se apoderó de ti?» «Anoche fui a ayudar a luchar contra los dementores en Azkaban». Molly le dirigió una mirada extraña y dijo lentamente: «Harry, querido, Azkaban cayó hace casi 8 meses». «¿8?» y Harry dio un paso atrás. «¿Qué día es hoy?» 30 de octubre. Octubre y el cerebro de Harry pareció sufrir un cortocircuito durante un segundo antes de reanudar su funcionamiento normal. ¿8 meses? ¿Había estado ya atrapado en el tiempo durante tanto tiempo? ¿Qué otra explicación había? Apenas se dio cuenta de lo que había pasado y, desde su perspectiva, el ataque acababa de ocurrir. De repente, la ansiedad lo invadió. ¿Todos estaban bien? ¿Qué había pasado desde ese día? ¿Qué había pasado con Voldemort? ¿Qué había pasado con Narcisa? Señora Weasley, sé que esto puede parecer extraño, pero ¿puede decirme qué ha pasado desde que desaparecí? Claro, querido, convino ella inmediatamente, señalando la mesa de la cocina para que tomara asiento. Arthur y Perky también deberían regresar pronto de Hogwarts, así que podrán escoltarte de regreso a Albus. Sé que puedes llegar tú mismo, agregó con cierta disculpa, pero me sentiría mejor si alguien te acompañara. Está bien, dijo Harry asintiendo por última vez. No había nada de malo en la protección adicional, por mucho que no creyera que la necesitara. Los meses que se perdió fueron impactantes, por decirlo menos. Voldemort controlaba el ministerio como una marioneta con hilos. Hogwarts estaba totalmente cerrado como una verdadera fortaleza. Honestamente, estaban colgando de un hilo. La gente perdió la esperanza cuando se anunció su muerte, muchos apoyaron a Dumbledore en Hogwarts, mientras que otros simplemente hicieron lo mejor que pudieron para mantener la cabeza baja y a sus familias a salvo. Así que Gran Bretaña existía en este status quo peligrosamente frágil. Uno que acabaría destrozando. «¿Pero por qué estás aquí?», preguntó Harry, ya que antes se le había ocurrido esa idea. ¿No sería más seguro ir a Hogwarts? Quiero decir que los Weasley son bastante conocidos y es cierto, pero Molly dejó escapar un suspiro cansado. Arthur estaba completamente en contra. Nunca habíamos discutido tan acaloradamente sobre nada antes, pero dejar el hogar realmente no era algo que esperábamos. Estuve aterrorizada por un tiempo, pero resulta que él tenía razón. La madriguera está muy bien protegida gracias a la orden. Supongo, y aquí nos han atacado, pero cada vez las protecciones los han mantenido fuera. Ahora me alegro de habernos quedado, añadió con una sonrisa, mirando a su alrededor. No creo que me sentiría cómoda en ningún otro lugar. Ella sacudió la cabeza lentamente, como para quitarse de la cabeza un pensamiento tonto. De todos modos, Harry, ¿por qué no te relajas en la sala de estar mientras yo preparo la cena? Arthur ya debería haber regresado, así que comeremos enseguida. Está bien. Harry se dejó guiar hasta la habitación y frunció el ceño en el momento en que Molly cerró la puerta detrás de él. No estaba seguro de cómo se sentía acerca de que los Weasley estuvieran en la madriguera después de lo que le acababan de decir que había sucedido durante el tiempo que él había estado desaparecido. Honestamente, él habría pensado que Molly sería la que intentaría quedarse en casa, y Arthur el más razonable.
La casa debía haber significado mucho para él como para querer quedarse incluso con las cosas como estaban. Bueno, mientras estuvieran a salvo, eso era lo que importaba. Apartó esos pensamientos y recorrió con la mirada la habitación con cariño. No pasó mucho tiempo allí, pero todos sus recuerdos eran buenos en la madriguera. Aparecer aquí por primera vez después de ser rescatado de Private Drive fue como adentrarse en un sueño loco. Todo era tan diferente y, al mismo tiempo, tenía todas las cosas que nunca había visto en el lugar que entonces había llamado hogar. Reconoció vagamente los sonidos que hacía Arthur al volver a casa, aunque parecía que tenía compañía. Perky, tal vez. Harry se acercó a la chimenea y miró una gran fotografía que había en la esquina izquierda de la repisa. Era la de cuando la familia se fue a Egipto, lo que significaba que todos estaban allí. Incluso Colagusano, disfrazado de la mascota de Ron. Colagusano. Parecía que Voldemort lo mantenía extremadamente ocupado y siempre fuera de la vista. Se suponía que estaba muerto después de todo. Sabía que no debía acercarse al hijo de su antiguo amigo. La repisa de la chimenea estaba llena de recuerdos, en su mayoría fotografías. Buenos recuerdos de tiempos mejores. Incluso había algunos objetos al azar. Un pequeño trofeo y una elaborada tarjeta de cumpleaños cuya energía mágica se había disipado casi por completo. El centro de todo era una pequeña copa dorada con dos asas, con diseños de hierba que brotaban del medio con un tejón y acosar. La puerta detrás de él se abrió con energía, una voz jovial llenó la habitación. La cabeza de Harry se levantó de golpe y volvió a la fuente. Arthur Weasley estaba de pie en la puerta con los brazos abiertos, claramente alegre al ver al adolescente en toda su cara. Podía ver a Molly y Perky todavía detrás de él en la cocina. Me siento tan aliviada de que hayas llegado. Todo se detuvo cuando vio lo que Harry sostenía en sus manos y la expresión de horror en su rostro. No, y la palabra apenas fue pronunciada, su voz se entrecortó por la incredulidad. Arthur. ¿Qué pasa? Molly apenas pudo pronunciar las palabras cuando las voces de otros dos abrumaron la suya mientras gritaban simultáneamente. ¡Qué horror! Avada Kedavra. Los hechizos chocaron, provocando una ola de energía mágica repulsiva que los inundó a todos. El tiempo pareció ralentizarse mientras la copa de Hufflepuff caía olvidada por el aire. Harry se reposicionó automáticamente y el letal ataque de Arthur redujo la ventana del fondo a polvo mientras él también se apartaba del mostrador de Harry y abría un agujero en la pared de la cocina por encima de la estufa. Molly gritó cuando el hechizo pasó sobre ella. Perky los había empujado a ambos al suelo por instinto. Sin embargo, ahora se puso de pie con un rugido, sacó su propia varita y entró en la sala de estar, completamente preparado para defender a su padre. Arthur hizo girar su varita casi demasiado rápido para seguirlo, enviando a Perky directamente a las escaleras, donde quedó congelado por un hechizo de parálisis. Molly también se quedó congelada, todavía en el suelo, con los ojos abiertos y asustada, apenas capaz de emitir un sonido. La taza rebotó en la alfombra y el tiempo se aceleró una vez más. En el claustrofóbico espacio, el duelo se reanudó a un ritmo vertiginoso. El cuerpo de Harry se movió automáticamente, con los ojos fijos en los de su oponente. Desvió un hechizo dirigido a su pecho y renunció a realizar un contraataque para adoptar una pose más defensiva, casi muriendo 2 veces más al tropezar con la alfombra. Fue el error más estúpido de su parte, ni siquiera por un segundo creyó que el gran interés de Arthur Weasley en lo no mágico lo haría menos mago. Donde normalmente Harry presionaba hacia adelante, fue él quien se vio obligado a retroceder, un hechizo que falló por poco destruyó una mesa auxiliar cercana en una lluvia de astillas de madera. Apenas había suficiente espacio para maniobrar para empezar y de repente se vio presionado contra la pared. Se agachó cuando un objeto de la pared se alargó hasta convertirse en unos brazos parecidos a guadañas y se dispuso a decapitarlo. En el mismo movimiento, su rápido hechizo contra la alfombra hizo que algunos trozos de esta se convirtieran en lanzas que se clavaron en el techo, obligando a Arthur a retroceder y darle espacio a Harry. Por primera vez, los hechizos se detuvieron y lo único que se oía era la respiración agitada de Harry. Entonces sí, la voz de Arthur era baja, diferente a cualquier otra que Harry le hubiera oído decir antes. Hizo desaparecer las lanzas de metal y dio un paso hacia un lado. Ya sabes. Solo podría estar hablando de una cosa. Lo hago, Voldemort. Aunque ni Perky ni Molly podían hablar, sus ojos no podrían haberse abierto más. ¿Cómo? El cambio a la lengua Parcel pareció ser la clave para los Weasley. El rostro de Perky se desfiguró cuando empezó a forcejear y a gruñir. Los ojos de Molly simplemente estaban llenos de lágrimas.
La respiración de Harry se estabilizó mientras imitaba los movimientos de Voldemort. Sus miradas no se apartaron en ningún momento. Fuiste descuidado, dijo Harry en voz baja, incapaz de decir más que un susurro. Toda su base se tambaleó por el giro de los acontecimientos. No lo era, respondió Voldemort entre dientes. ¿Cómo lo sabes? Fuiste descuidado, repitió Harry con frialdad. Y así eran ellos. Hace casi 1 año y medio, Arthur Weasley mató a Nagini en la entrada del Departamento de Misterios. Y en lugar de ser destruido, el Horrocrux se adhirió al ser vivo más cercano para poder sobrevivir. Harry se sintió mal al imaginar a Arthur perdiendo lentamente la lucha contra el Horrocrux como lo hizo Sirius. Sin embargo, este fragmento de alma fue un paso más allá y se ocultó, fingiendo ser un esposo y padre amoroso. Asistiendo a las reuniones de la Orden y trabajando en contra de la misma cosa que lo creó. A Harry se le cayó el estómago al recordar que estaban en la misma habitación, planeando la trampa en el Departamento de Misterios para los mortífagos. Nació otro Voldemort, un incidente de diario que salió mal, armado con el conocimiento y el odio de aquel que ya conocía. Un factor impredecible en una guerra cuya existencia nadie sabía. Entonces, contra todo pronóstico, el Horrocrux fue a parar a Gringotts e hizo exactamente lo que Harry intentó hacer. Robó y reasimiló el Horrocrux de la copa. El artefacto claramente ya no estaba poseído, y solo había un lugar al que podía haber ido. ¿No se sentía lo suficientemente fuerte? ¿Lo suficientemente estable? ¿Estuvo Arthur allí después de todo este tiempo? Atacaron simultáneamente una vez más. Voldemort fue directo al ataque mientras que Harry golpeó la chimenea justo al lado de donde estaba Voldemort. El Gryffindor cayó al suelo sobre el gran sofá, derribándolo hacia atrás mientras el otro lado de la habitación explotaba en calor y cenizas del hechizo de Harry, llenando la habitación y ocultándolos a todos. Niño imprudente, escupió el mago oscuro mientras tosía, incapaz de evitar inhalar un poco. Apuntó su varita a su garganta solo para defenderse rápidamente de una serie de hechizos de Harry desde la nube. Respondió con un hechizo negruzco que provocó un siseo como de ácido, aunque lo que realmente golpeó todavía estaba obstruido. De repente, cayó de rodillas cuando un trozo de metal transfigurado lo golpeó en la parte posterior de las piernas. Voldemort tosió de nuevo y levantó un escudo para evitar que los hechizos lo atravesaran antes de agitar su varita para limpiar la ceniza de la habitación. La interferencia visual estaba resultando un problema mucho mayor de lo que esperaba. Una varita le pinchó la espalda, provocando que se congelara. Finalmente, la ceniza se disipó y Harry se encontró detrás de Voldemort, sujetándolo a punta de varita. Su brazo derecho goteaba sangre lentamente desde debajo de la manga, pero él lo ignoró. La habitación estaba congelada. Atrapada en el tiempo mientras esta tragedia alcanzaba su clímax. La mente de Harry corría con una multitud de pensamientos, la sensación del padre de su amigo indefenso bajo su varita todavía pesaba sobre sus hombros. «Suelta tu varita». «No, no creo que lo haga». «Dije que la soltaras», repitió Harry, generando una chispa de electricidad en la punta de su varita. Voldemort se movió involuntariamente y la varita cayó de su mano, volando directamente hacia la mano vacía de Harry. «Sin duda has recorrido un largo camino desde el bebé que una vez fuiste», dijo Voldemort después de unos segundos, mucho más tranquilo de lo que Harry hubiera estado en su posición. Una comprensión de la estrategia para la que no estaba preparado, incluso después de lo que he oído sobre ti. Es evidente que sigo siendo una existencia débil. Pero tengo una ventaja aquí que tú nunca superarás. ¿Y qué es eso?, preguntó Harry, manteniendo su varita presionada contra el mago que se pavoneaba. «Tengo un rehén», dijo simplemente, señalándose a sí mismo. «El padre de tu mejor amigo, el traidor de sangre. No podrías matar al padre de tu amigo, ¿verdad? Hacer daño, sí, pero matar». Y se rió, volviéndose para mirar al adolescente. Ni siquiera reaccionó cuando la varita de Harry se movió para presionar la parte posterior de su cabeza. «Tan confiado cuando esta vez estás a mi merced», espetó. En el fondo, su mente seguía dando vueltas. No pudo evitar encontrar extraño lo que dijo. ¿Voldemort no tenía realmente 3 rehenes, a pesar de la situación actual? A menos que, no considerara a Molly y Perky prescindibles. Por supuesto, todavía los querría con vida para mantener su fachada como Arthur Weasley, de lo contrario habría desaparecido hace mucho tiempo. ¿Tu misericordia?, se burló Voldemort. La misericordia indica que eres capaz de llevar a cabo la amenaza. ¿Acaso puedes hacer eso? ¿Terminar con una vida? No, eres débil como Dumbledore. Débil como lo fueron tus padres. Como todos los demás que se enfrentan a mí.
Molly Weasley no pudo contener un sollozo desgarrador. Harry supo, sin necesidad de mirar, que Perky todavía luchaba por mover su cuerpo paralizado, todavía incapaz de apartar la mirada de su padre. No lo harás. No puedes hacerlo. Siempre ganaré por eso, Harry. Fue muy extraño hablar con un Voldemort que estaba tan fuera de onda. ¿Realmente podría matar al padre de Ron, poseído sin poder hacer nada por un fragmento del alma de Voldemort? Sí. Sí podría. Pero ahora estaba pensando en algo completamente diferente. ¿Qué pasaría si se tocaban? ¿Funcionaría como los demás? Dijo que tenía a Arthur como rehén. ¿Eso significaba que todavía estaba allí en alguna parte? ¿Importaba siquiera? Este es el último Horcrux. La serpiente y la copa, ambos juntos. Justo delante de mí. Sería el principio del fin. Siempre. Harry sonrió. Una sonrisa verdaderamente retorcida que despertó un instinto primario que el semiombre creía olvidado hacía tiempo. Susurró en lo más recóndito de su mente retorcida. Miedo. Tienes razón. Harry se inclinó más cerca y su varita empujó la cabeza de Voldemort ligeramente hacia adelante. Siempre lo hacemos. Harry lo tocó. XX. Perky solo se dio cuenta de que estaba gritando después de ponerse de pie de un salto, lo que provocó que se diera cuenta de que podía moverse una vez más. En un instante, sacó su varita y apuntó a su padre. ¿Qué era su padre? Pero no pudo hacer nada. Ninguna palabra salió de sus labios. Ningún hechizo se le ocurrió. No podía atacar al hombre que lo crió. Todo lo que pudo hacer fue observar cómo se desarrollaba la escena. Harry estaba gritando de dolor y forcejeo, con el rostro contraído y los músculos tensos. Voldemort estaba gritando. Como si lo estuvieran devorando vivo. Perky deseaba poder apartar la mirada, poder silenciar la habitación, pero el rostro de su padre no le permitía ni un momento de distracción. De repente, Harry cayó sobre una rodilla, pero su mano no se apartó ni un instante de la nuca de Voldemort. Apretó los dientes y soltó un rugido de desafío y dolor, contrarrestado por un grito igualmente fuerte de Voldemort. El silencio se apoderó de la habitación. Perky todavía podía oír a su madre llorando histéricamente en el suelo de la cocina, probablemente sin darse cuenta de que podía moverse por el dolor, pero era algo muy lejano a lo que estaba sucediendo frente a él. Vio cómo el cuerpo de su padre se desplomaba y Harry caía a cuatro patas. No. No puedo ir. La voz de Harry sonaba increíblemente tensa. Golpeó el suelo con los puños mientras arqueaba la espalda. La atención de Perky se centró en el crujido de la madera a medida que se abrían paso grietas por toda la habitación, haciendo que todo el edificio crujiera por la tensión. Tengo que hacerlo. Harry intentó coger su varita, que había dejado caer durante este impactante episodio. Con un último esfuerzo la agarró, silbando de dolor todo el tiempo. Y con un ruido como el de un disparo, Harry desapareció. XXXX. La mansión Malfoy era un lugar tranquilo a pesar de ser el cuartel general de un señor oscuro. Nadie podía decir qué tan utilizada estaba la casa en realidad por lo oscura que siempre parecía. Sin embargo, nadie se acercaba a ella. Ningún animal se acercaba jamás. Reconocían la muerte cuando la veían. Una figura apareció con la brusquedad de un rayo. Directamente en el camino principal, la figura se puso de pie y tropezó hacia adelante. Voldemort. Su rugido resonó en una tierra que por lo demás estaba en silencio. Siguió adelante, dejando a su paso ondas de magia desenfrenada que exigían ser canalizadas. De alguna manera estaba consciente. De alguna manera seguía vivo. Sin embargo, no le prestó atención. No tenía el lujo de desentrañar esta nueva confusión. Simplemente se aferró a cada momento que pudo, contando con que el duelo inminente lo sostuviera lo suficiente. Cada segundo que pasaba se acercaba más a lo que solía ser su pesadilla. Lo que una vez fue su enemigo. ¿Cuál era ahora su propósito? Su presa. Por pura voluntad no moriría antes de lograrlo. Ah, pero cómo ardía. Las puertas de entrada habían sido arrancadas de sus goznes, al igual que gran parte de la pared que las rodeaba, lo que daba acceso al gran vestíbulo de entrada del edificio. La luz azul y blanca de la luna pintaba su silueta contra el suelo que había detrás. Más atrás, en la oscuridad, un hombre observaba pacientemente, con las manos cruzadas tras la espalda. Así que estás viva. Sentí que te acercabas, pero, bueno, hace tiempo que te dan por muerta. No puedes culparme por ser escéptica. Las luces mágicas se encendieron y revelaron al mago pálido en lo alto del balcón del segundo piso. Se quitó la manga y dejó al descubierto una marca tenebrosa que emitía un color negro verdoso.
Aunque tu entrada fue dramática, esta no es la batalla final, Harry Potter, dijo Voldemort con un suave movimiento de cabeza, señalando a toda la sala. Me niego a enfrentarme a un enemigo indigno. Los mortífagos aparecieron en volutas negras de apariencia floreada, casi inmediatamente tomando una posición ofensiva cuando lo notaron, llamando a su señor para recibir órdenes. En cuestión de momentos, él estaba ampliamente superado en número. El agarre de Harry alrededor de su varita se hizo más fuerte. Una miríada de susurros llenaron su mente. Espero que hayas mantenido tu ventaja después de todo este tiempo. Lo averiguaremos,